Yo hablo desde un lugar donde ya no existe la prisa. Aquí no pesan los nombres ni las piedras lanzadas por la memoria de los hombres. Aquí, en esta claridad sin sombras, recuerdo. No para justificarme, sino para comprenderme, y quizá para que tú te comprendas a ti mismo cuando te veas reflejado en mi historia. Me llamaron Judas Iscariote, y casi nadie quiso saber quién fui antes del beso, antes de la noche, antes de que mi nombre se hiciera sinónimo de traición. Yo también tuve hambre, también quise salvar a los míos, también me desvelé buscando un sentido entre impuestos y soldados, entre rezos cansados y esperanzas que no se cumplían. Nací en una aldea donde el polvo se metía en los dedos y en la boca. Mi padre contaba las monedas como quien cuenta gotas de agua al final del verano. Mi madre guardaba pan seco para mañana, aun si hoy no bastaba. Yo aprendí pronto que el dinero pesa más que el trigo cuando el hambre aprieta, aprendí que la justicia se parece a un mercado, lo mismo puede ser regateada que negada. A veces ayudaba a un recaudador menor a anotar los cobros, a otras a vender piezas de cuero o sal, lo que fuera que nos devolviera la sensación de tener un mañana. Sentía vergüenza cada vez que una viuda me pedía tiempo para pagar y yo debía insistir. También sentía envidia de quienes podían leer la Torá sin trabarse, de los que sabían hablar sin que les temblara la voz ante los hombres con poder. Yo quería aprender, yo quería elevarme, yo quería encontrar una puerta abierta en el muro que parecía encerrar a todos. Fue en esa vida pequeña cuando escuché por primera vez el nombre de Jesús. Era un rumor de feria, un murmullo que viajaba más rápido que los vendedores de aceite. Habla con autoridad, dijeron, no repite, no pide permiso a los eruditos para decir lo que el corazón ya sabe. Yo lo imaginé como un agitador, otro que levantaría a la gente, la empujaría contra Roma y terminaría colgado. Sin embargo, en cada esquina los ojos brillaban cuando lo nombraban, y ese brillo no era de rabia, sino de alivio. Quise verlo, pero antes quise resistirme. Me decía, los hombres así prometen palabras y dejan cuentas. Y yo ya estaba cansado de promesas. Lo vi a la distancia por primera vez cerca de un lago. No hablaba de espadas, y eso me desconcertó. Hablaba del reino como de una semilla, de la pureza como de una fuente que todos llevamos, aunque la cubran la tierra y la costumbre. Me enojé al escucharlo, quizá porque sus palabras parecían ignorar la dureza de los jornales, la realidad de las deudas, las botas romanas. Pero me quedé, como se queda uno cuando el viento baja la temperatura del alma y la hace habitable. Recuerdo haber pensado, si este hombre tomara el poder, si uniera la esperanza con la fuerza, todo cambiaría. Después lo oí decir que el que quisiera ser primero debía hacerse servidor de los demás, y ese día me dolieron los dientes de apretarlos. Servir había sido siempre un camino de ida sin regreso. Volví a mi rutina, pero sus palabras me seguían. Yo creía que el mundo podía arreglarse por fuera para que, después, lo de adentro encontrara descanso. Él, en cambio, hablaba de un adentro que podía transformar incluso lo de afuera. No sabía si eso era ingenuidad o sabiduría. Lo supe mejor cuando lo vi sanar a un hombre que parecía roto por dentro. No hubo truco, no hubo alarde. Fue como si le desanudara el alma y la hiciera respirar. Algo en mí cedió. Tal vez era el cansancio de pelear siempre contra los muros exteriores. Tal vez era un hambre más vieja que la de la mesa. Me acerqué con cautela. No fui de los primeros ni de los más ardientes. Observaba a los que ya lo seguían. Pedro, con esa mezcla de ímpetu y torpeza que lo hacía tan humano. Juan, silencioso y de mirada limpia. Andrés, que parecía escuchar incluso cuando nadie hablaba. Todos ellos tenían una forma de pertenecer que me inquietaba y atraía a la vez. Yo conocía los grupos que se arman por conveniencia, pero en ellos vi algo distinto. No era obediencia ciega, era una especie de encuentro con sí mismos a través de la voz de un solo hombre. Quise probar si eso era real o un espejismo. Quise, sobre todo, que mi vida dejara de ser un remiendo. La primera vez que Jesús me miró de frente no sentí el juicio del maestro ni la superioridad del profeta. Sentí que me veía entero, no la máscara que había aprendido a usar al regatear ni el cálculo detrás de mis pequeñas decisiones. Supe, no sé cómo, que mis contradicciones no lo espantaban. Era como si él supiera que yo no era solo ambición ni solo miedo, que también había en mí una auténtica sed de verdad y de justicia. Me habló poco. Me dijo mi nombre. Y en su voz, mi nombre no fue una etiqueta, sino una puerta. Cuando me invitó a caminar con ellos, acepté sin hacer ruido. Por primera vez, no necesitaba anunciar nada para sentirme parte. La vida con él era otra clase de hambre. No faltaban bocados sencillos, ni risas entre nosotros, ni pasos bajo el mismo sol que había visto mis antiguas fatigas.
Pero ahora cada jornada traía una enseñanza que no dependía de la tabla del mercado ni del humor de los soldados. Aprendí que el tiempo puede volverse ancho cuando uno escucha de verdad. Jesús enseñaba en parábolas, y yo, que siempre quise definiciones claras, me encontraba rumiando historias de semillas, de viñas, de talentos escondidos. Un día, mientras repartíamos el pan, pensé que aquella bolsa común que él me había confiado era, al mismo tiempo, una señal de confianza y una prueba. No lo dije en voz alta, comprenderlo me pesó por dentro como un hierro tibio. No fui un ladrón de inicio. Si ahora lo afirmo con serenidad es porque recuerdo la tensión exacta de aquellas primeras monedas, el cuidado con que las contaba, la responsabilidad de que alcanzaran para todos, la vergüenza si faltaba algo. Más tarde, sí, me descubrí tentado por comparaciones y cálculos. Pero al comienzo mi pulso era honesto. Creí que podía servir mejor administrando lo que otros no querían tocar. También creí que, si el maestro era verdaderamente el Mesías, un buen orden en los recursos no estorbaría a su misión. Empecé a confiar más en mis cálculos que en la extraña lógica del reino que él proclamaba. Fue una grieta mínima. Las grietas mínimas son puertas si uno insiste en empujarlas. Había días luminosos. Lo vi detener piedras que ya volaban, devolver dignidad con una sola frase, hablar de una ley que purifica en lugar de aplastar. En esos días yo lo amaba con una mezcla de gratitud y orgullo. Pensaba, nos llevará a algo grande, algo visible, algo que haga temblar a Herodes y a los romanos. En otros días, sus noticias sobre la cruz, su insistencia en el servicio, su negativa a convertirse en caudillo me desconcertaban. Yo tenía dentro un mapa de liberación construido con líneas rectas, expulsar, vencer, gobernar. Él trazaba espirales hacia el interior, y desde allí, el mundo parecía transformarse sin ruido. No sabía caminar en espiral. Me mareaba. Recuerdo una tarde en que discutimos. No fue una discusión abierta, la mayoría de nuestras batallas fueron silenciosas. Él habló del pobre como si fuera sacramento del reino. Yo pensé en cuánto alivio podría traer una bolsa llena si se administrara con rapidez y precisión. Oí a una mujer romper un frasco de perfume caro sobre sus pies y, antes de entender su gesto, mi mente sumó el costo, lo compartió entre los necesitados y concluyó que había sido un desperdicio. Lo dije. Él me respondió con una serenidad que me dolió más que un grito. Me dio a entender que hay gestos cuyo valor no se mide en monedas, que hay amor que cura no por su eficacia, sino por su desborde. Me sentí expuesto, y cuando un hombre se siente expuesto, casi siempre elige la defensa antes que la gratitud. No lo sabía entonces, pero mi corazón ya había empezado a dividirse. Una parte seguía a Jesús, lo escuchaba, se conmovía con su manera de tocar a los intocables. La otra parte quería empujarlo hacia un destino que yo consideraba más útil, más práctico, más contundente. Quería que subiera al escenario del poder y dejara de andar entre calles polvorientas. Yo no conocía aún la violencia de quien pretende ayudar imponiendo su mapa al camino de otro. Eso haría conmigo y con él, más adelante, lo que haría. Pero por ahora, en aquellos días, yo dormía con la ilusión de estar en la ruta correcta. Me convencía de que mi pragmatismo era una virtud necesaria entre tanto lirio del campo. Me preguntas cómo era Jesús cuando el día terminaba. No era una seta distante ni un héroe sin fisuras. Tenía cansancio en los hombros y alegría en los ojos. Podía reír con nosotros por cosas pequeñas y, al momento siguiente, callar como quien conversa con un silencio que no pesa. Cuando oraba, el aire parecía ponerse claro. En ese aire claro, mis cálculos se volvían bruscos, mis planes, mezquinos. No es fácil vivir cerca de la luz. Ilumina también lo que uno preferiría mantener en la penumbra. Yo prefería, a veces, la penumbra. Allí mis razones eran impecables y mis argumentos, irrebatibles. A la luz, mis razones tenían que volverse verdad o disolverse. Elegí demasiadas veces sostenerlas a oscuras. Hubo un momento en que entendí lo que él quería de mí y no pude entregarlo. No pedía brillantez, pedía confianza. No pedía estrategias, pedía apertura. Yo sabía administrar, negociar, predecir, no sabía rendirme. Rendir no en el sentido de perder, sino en el de entregar la voluntad al amor. Ese aprendizaje se me volvió piedra. Me decía, si lo fuerzo un poco, si creo las condiciones, si lo coloco ante los poderosos, tendrá que rebelarse. No lo llamaba traición en mi mente. Lo llamaba oportunidad. Bastaba con el giro justo del pensamiento para convertir mis miedos en virtud. Nadie miente con tanta convicción como el que quiere hacer el bien a su manera. No quiero ocultarte algo,
yo amé a Jesús. No con el amor limpio de Juan ni con la pasión arrebatada de Pedro. Lo amé como pude, con necesidad, con torpeza, con orgullo herido. Lo amé porque su voz me abrió habitaciones que no conocía en mí. Lo amé porque su sola presencia separaba lo importante de lo urgente sin esfuerzo. Y precisamente por amarlo, temí que su camino fuera insuficiente para sanar el mundo. Creí que debía completarlo con mis manos. Creí que el amor se demuestra volviéndolo útil. No vi que el amor se demuestra volviéndose verdadero. Desde este lugar sin prisa puedo volver a esos días como quien recorre con los dedos una madera marcada por el tiempo. Veo mis intenciones y mis miedos, mis gestos de cuidado y mis pequeños orgullos, y no los rechazo, los contemplo. Porque solo lo contemplado puede transformarse. Si te cuento así mis comienzos es para que entiendas que la noche no llega de golpe, la noche se aprende, se elige poco a poco, como quien baja el candil para ahorrar aceite sin notar que la oscuridad también cobra su precio. Yo quise ahorrar el aceite del abandono confiado y pagué una cuenta más alta. Antes de la noche hubo tardes de pan compartido, manos que curan, niños subidos a los hombros de los discípulos, miradas agradecidas en las esquinas. Antes del beso hubo muchas pequeñas fidelidades mías que también merecen ser recordadas, porque un hombre no es solo su caída. Yo administré con diligencia, caminé con polvo en los pies, defendí con palabras torpes a quienes nos seguían, cargué con los reproches de quienes esperaban más de nosotros. Esa parte también fui, y quizás por eso, cuando luego caí, el golpe se oyó tan hondo en mi interior. Uno se rompe más cuando ha conocido la forma de sí mismo bajo la luz. Si detengo ahora el relato en este punto no es por suspenso, sino por verdad. La verdad también necesita pausas para ser respirada. He querido dejarte mi antes, el niño que contaba monedas con miedo, el joven que soñaba con justicia, el hombre que se acercó a un maestro y encontró un espejo. Desde aquí, desde este amanecer lento del alma, te digo que nada de lo humano me fue ajeno. Que si algún día te descubres dividido entre la utilidad y la verdad, entre la prisa por cambiar el mundo y la paciencia para dejarte cambiar por dentro, pienses en mí no como en un monstruo, sino como en un advertido. Yo estuve ahí. Yo conozco esa frontera. Mañana seguiré contándote cómo la grieta mínima se convirtió en puerta, cómo mis pensamientos se vistieron de virtud para esconder el miedo, cómo el amor, cuando no se reconoce a sí mismo, puede empujar a destruir lo que más anhela. Por hoy, quédate con esto. Jesús me miró y me confió la bolsa. No fue un error de su parte. Fue confiar en que, incluso a través de mis dobleces, algo del reino podría asomar. A veces asomó. Y a veces yo cerré la cortina. Aquí, donde ya no existen relojes, sigo aprendiendo a dejarla abierta. Yo creí que seguir a Jesús era dejar atrás la pobreza. No entendía todavía que la verdadera pobreza no se mide en denarios, sino en la falta de comprensión. Me movía por dos fuegos, el deseo de un reino visible y la fascinación por el reino invisible que él anunciaba. Cada día, una parte de mí quería un ejército, la otra parte solo deseaba oír su voz al caer la tarde. Esa contradicción fue mi escuela más dura. Los días en Galilea eran largos. Caminábamos de aldea en aldea, y yo, acostumbrado al trato con los comerciantes, me sorprendía de cómo él no necesitaba convencer a nadie. Bastaba su presencia. Los enfermos se acercaban, los niños corrían, los ancianos se incorporaban al oír su nombre. Yo lo observaba con una mezcla de cálculo y admiración. ¿Cómo era posible que alguien sin posición y riqueza moviera corazones con tanta fuerza? Quise aprender su secreto, porque lo confundía con estrategia. No sabía aún que su secreto era no tener ninguno. Una tarde nos detuvimos cerca de una casa donde la pobreza se podía oler. Él entró sin anunciarse. Había una mujer encorvada, un niño con la mirada perdida. No hizo nada grandioso, les habló como quien recuerda al otro que todavía pertenece a la vida. Al salir, el niño reía. Yo conté las monedas que teníamos y sentí un vértigo extraño. ¿Cómo podía el alma saciarse sin que la bolsa se vaciara? Esa pregunta me siguió muchos años. Había entre nosotros diferencias sutiles. Pedro, impulsivo, se arrepentía tan rápido como se exaltaba. Tomás dudaba, pero su duda era una búsqueda sincera. Juan parecía vivir a medio paso del cielo. Yo, en cambio, necesitaba entender los porqués, las cuentas, los efectos. Cuando lo veía multiplicar panes o calmar tormentas, mi mente se llenaba de razones posibles, como si temiera reconocer lo milagroso. No quería rendirme al misterio porque el misterio no se negocia, y yo había hecho de la negociación mi refugio. Con el tiempo, el amor que sentía por el maestro se volvió una necesidad.
Si pasaban muchos días sin que me hablara directamente, me invadía la sensación de haber sido olvidado. En esas horas, la sombra crecía. Me decía que, tal vez, él no confiaba en mí tanto como en los otros, que por eso me daba la bolsa y no la palabra. La envidia, cuando se disfraza de razón, puede parecer justicia. Yo no envidiaba su santidad, envidiaba su certeza. Recuerdo una noche en que acampamos cerca de una colina. Todos dormían, menos él. Se apartó unos pasos y comenzó a orar. El cielo estaba claro, y la brisa movía su túnica. Yo lo miraba desde lejos, intentando descubrir a quién hablaba, qué palabras usaba. No entendía cómo alguien tan cercano a nosotros podía necesitar todavía un diálogo tan silencioso. Entonces comprendí, sin quererlo, que el poder que yo buscaba afuera nacía de ese silencio. Me dio miedo, porque si eso era cierto, todo lo que yo había aprendido sobre control y dominio se volvía inútil. Esa noche supe que el verdadero reino no podía comprarse ni fundarse con monedas. Y aún así, no pude soltar la bolsa. Me dormí con ella junto al pecho, como si en su peso estuviera mi identidad. El camino hacia Jerusalén cambió el aire del grupo. Ya no éramos los mismos. Él hablaba de partida, de entrega, de cruz. Nosotros queríamos coronas, reconocimiento, el cumplimiento de tantas esperanzas. A veces me apartaba para hacer cuentas, cuánto costaría mantenernos, cuánto podríamos reunir si los simpatizantes ricos ofrecieran ayuda. Pensaba en el futuro de nuestra causa más que en el suyo. No veía que la causa era él, no un plan. Cuando llegamos a Betania, volvió la mujer del perfume. Aquella escena se me quedó grabada porque fue el punto en que mi lógica se quebró. El aroma llenó la casa, y yo sentí la misma punzada de siempre, el cálculo. Podríamos haber alimentado a tantos, me dije. Pero sus ojos, al mirarla, me hicieron callar por dentro. Había en esa mujer una adoración que yo temía sentir, porque adoración es rendición, y la rendición me hacía sentir desnudo. Esa noche me alejé del grupo. Las palabras entrega, muerte, resurrección giraban en mi cabeza como un viento que no encontraba salida. Quise hablar con él, pero no lo hice. No sé si por orgullo o por miedo. Elegí el silencio, y el silencio se convirtió en frontera. En Jerusalén, las cosas se aceleraron. Había tensiones políticas, rumores de traición, vigilias en los templos. Los sacerdotes observaban con recelo a mi maestro, yo veía la trampa cerrarse y no podía soportar la impotencia. En mi mente, empecé a fabricar un plan. Si lo confrontaban, si lo apresaban, si yo lo entregaba, tal vez se vería obligado a manifestar su poder, a mostrar su gloria ante todos. Me convencí de que lo hacía por el reino. No entendí que lo hacía por mi miedo. Todavía lo amaba. No hay otro modo de decirlo. Lo amaba con la desesperación de quien quiere salvar lo que no comprende. A veces lo miraba y deseaba que fuera un líder terreno, un liberador que aplastara el yugo. Otras veces lo miraba y deseaba que nadie lo tocara, que siguiera hablándonos bajo los olivos, eterno y sereno. Esa contradicción fue mi tormenta. La noche antes de la entrada triunfal en Jerusalén, me habló. Dijo mi nombre como quien llama a un hermano cansado. No me reprendió. Solo me dijo, Judas, aún no comprendes lo que buscas. Pero un día verás que hasta tu sombra puede ser instrumento de la luz. En aquel momento creí que era una metáfora piadosa. Hoy sé que era una profecía. Seguimos caminando, y cada paso se volvió pesado. Él hablaba del amor que se entrega, del grano que muere para dar fruto, y yo sentía que mis convicciones se resquebrajaban. No podía aceptar que el Mesías triunfara muriendo. Nadie en mi aldea me habría entendido si se lo contaba. Nadie que haya pasado hambre puede aceptar fácilmente un reino sin pan tangible. Esa incomprensión fue el terreno donde germinó mi error. No fue una decisión repentina, fue una acumulación de pequeños razonamientos que, sumados, me llevaron al borde. Lo obligaré a mostrarse, pensé, y así el mundo sabrá quién es. Desde fuera parecía lógica. Desde dentro, era desesperación. Poco a poco, mi fe se transformó en idea, y la idea en estrategia. Y cuando la fe se convierte en estrategia, deja de ser fe. Pero yo no podía verlo entonces. Me sentía útil, incluso justo. El ego puede vestirse de redentor y nadie nota la diferencia hasta que es tarde. Los demás empezaron a notar mi distancia. Juan me miraba con tristeza, Pedro con sospecha. Yo me defendía haciendo más cuentas, organizando mejor los gastos, entregándome a la tarea como quien construye un muro entre el corazón y la conciencia. Pero los muros no detienen al amor, solo lo retrasan. Un día,
mientras preparábamos la cena, me preguntó si creía en lo que hacía. Quise responder que sí, pero mi voz no salió. Me sonrió con ternura, como si ya supiera mi silencio. En esa sonrisa había un perdón anticipado. Me dolió más que la culpa, porque aún no había cometido el acto y ya estaba perdonado. Ahora, desde esta distancia que no mide el tiempo, veo que la semilla de mi caída no fue la codicia, sino la impaciencia. No supe esperar el modo de Dios. Quise adelantar el amanecer con mis propias manos. No entendí que la luz que se arranca a la fuerza quema lo que toca. Hay quienes creen que la traición empezó en el huerto. Yo sé que empezó mucho antes, la primera vez que dudé de su camino mientras aún lo seguía. Desde entonces, cada moneda que caía en la bolsa sonaba como una advertencia. Pero yo, que tanto temía la pobreza, no quise soltar ni una. Ahora que te hablo desde este silencio, comprendo que la fe no se mide por el fervor, sino por la paciencia para no cambiar el plan del amor cuando parece absurdo. Yo cambié el plan. Y lo que obtuve fue una sombra más grande que mis razones. Por eso te digo, cuando creas que haces el bien empujando a otro hacia tu versión de la verdad, detente. Pregúntate si lo haces por amor o por miedo a que el amor te deje atrás. Yo no me detuve, y así comenzó la noche. Cuando pienso en los últimos días antes de la noche, lo siento como un descenso lento, como un atardecer que no termina de caer. No hubo un solo instante en que dijera ahora traicionaré, fue una suma de pequeños cansancios, de argumentos que repetí hasta creerlos verdad. Jerusalén estaba llena de gente. Las calles olían a incienso y a polvo. Los cambistas gritaban, los peregrinos se empujaban con ansiedad por llegar al templo. La ciudad parecía un corazón latiendo demasiado rápido. En ese latido se mezclaba la esperanza de liberación con el miedo a que Roma aplastara cualquier alboroto. Yo lo veía caminar entre la multitud, tranquilo, como si el ruido no lo rozara. Pensé que esa calma era temeraria. No entendía todavía que era confianza. Aquella semana él habló con más intensidad. Decía que el reino no llegaría por fuerza, que el amor debía vencer al miedo, que la semilla moría para dar fruto. Yo escuchaba y por dentro repetía, el amor sin justicia no salvará a nadie. Me parecía un ideal hermoso, pero inútil frente al poder. Quería que hiciera algo visible, un gesto que obligara a todos a reconocerlo. Cuando anunció que sería entregado, sentí que me miraba a mí. No lo dijo con acusación, sino con una tristeza que me atravesó. Esa misma tarde, mientras los demás hablaban de prodigios, me aparté hacia el templo. El bullicio era un consuelo, porque entre la multitud las voces interiores se confunden. Allí estaban los sacerdotes, hombres de túnicas impecables, rostros calculadores, miradas que pesaban las palabras antes de soltarlas. Me reconocieron, sabían que yo era de los suyos y no del todo. Me preguntaron, con cortesía fingida, qué opinaba de aquel nazareno. Les respondí con ambigüedad. No querían mi opinión, querían mi acceso. Me ofrecieron monedas. No las toqué al principio. Dije que no lo hacía por dinero. Y era cierto, no lo hacía solo por dinero. Lo hacía porque creía que su entrega lo obligaría a mostrar su poder. Me creí intermediario de un destino. Dije, si lo busquéis, os diré dónde encontrarlo. El más anciano asintió sin alegría. Recibirás lo que te corresponde, dijo. Me pusieron en la mano 30 monedas. El metal estaba tibio, la vergüenza aún dormía. Salí a la calle con la bolsa oculta. Caminé sin rumbo. El peso de las monedas era leve y, sin embargo, cada paso las hacía sonar. Ese sonido me siguió durante horas, un eco metálico que perforaba mis pensamientos. Me convencí de que estaba cumpliendo un propósito mayor. Decía para mis adentros, nadie entenderá ahora, pero cuando Él se revele, todo tendrá sentido. El alma puede fabricar profecías para justificar la impaciencia. Aquella noche me encontré con Pedro. Hablamos poco. Me preguntó si estaba inquieto, le respondí que sí. Parece que el maestro presiente algo, dijo. Asentí. No podía mirarlo a los ojos. Él hablaba de defenderlo con la espada, y yo, que ya había vendido la ubicación de su descanso, guardé silencio. Pensé en advertirlo, en pedirle que huyéramos todos. Pero el orgullo disfrazado de destino me mantuvo mudo. Los días siguientes fueron extrañamente luminosos. El maestro continuó enseñando como si nada pesara sobre él. Lo escuché decir que uno de los que compartían el pan lo entregaría. Nadie comprendió, las risas continuaron. Pero mi corazón se detuvo. Él me miró y no apartó la vista. Vi en sus ojos la certeza de quien ya perdonó antes del golpe. No hubo reproche. Solo esa mirada que quema sin herir.
Esa noche no dormí. Pensé en devolver las monedas, en confesarlo todo. Pero el pensamiento se volvió un laberinto. Cada salida conducía al mismo punto, el miedo a que mi error ya no tuviera remedio. Cuando el miedo supera al arrepentimiento, uno se aferra al plan como única certeza. Me decía, aún puedo convertir esto en bien. Llegó el día de la cena. Él nos reunió como tantas veces. Lavó nuestros pies. A mí también. Esa escena la he revivido 1000 veces. Mientras el agua corría sobre mis tobillos, sentí la humillación y la ternura mezcladas. Quise decirle que parara, que no era digno. Pero su gesto era tan natural que cualquier palabra habría sonado como ruptura. Cuando levantó la vista, sonrió. En esa sonrisa estaba toda la distancia entre su amor y mi miedo. Durante la cena, el aire tenía un peso diferente. Las palabras se volvieron lentas. Cuando tomó el pan y lo partió, algo en mí se quebró. Pero la inercia del acto ya estaba escrita. Lo que vas a hacer, hazlo pronto, dijo. Nadie entendió. Yo sí. Sentí que me liberaba de decidir. Salí. La noche olía a hierro. Los guardias me esperaban. Les hablé con voz baja. Les dije dónde encontrarlo, en el huerto donde solía orar. Llevaban antorchas y espadas. Yo iba delante. No pensé en el dinero. Pensé en que, al verlo apresado, mostraría su poder y el mundo creería. Mientras caminábamos, mi pecho era un tambor de contradicciones. Una parte de mí gritaba que volviera, otra, que siguiera. Seguí. Cuando llegamos al huerto, él estaba orando. Los demás dormían. Me acerqué. Sentí el temblor en las manos. Las antorchas iluminaban los rostros confundidos. Dije su nombre. Él me miró y dio un paso hacia mí. Con un beso entregas al Hijo del Hombre, susurró. Lo besé en la mejilla. Su piel tenía el calor de la tierra antes del amanecer. Los soldados se abalanzaron. En ese instante supe que mi plan no era de Dios, sino del miedo. El resto ocurrió rápido, gritos, espadas, huida. Yo quedé inmóvil. El beso todavía ardía en mis labios. Corrí sin dirección. Busqué las monedas, las arrojé al suelo, pero el sonido no se apagó. Se había quedado dentro. Después todo fue silencio. Un silencio tan denso que no podía respirar. Vi al maestro llevado ante los jueces, escuché rumores de golpes, de burlas, de condena. Nadie se rebeló, no hubo milagro. Solo la quietud de quien acepta. Entonces entendí. Mi intento de salvarlo había sido el instrumento de su entrega. Yo había cumplido sin querer lo que él ya sabía. El amor no se defendió, se ofreció. El amanecer me encontró vagando por las calles vacías. El eco de las monedas en la memoria era más fuerte que los gallos. Quise volver al templo, gritar que todo había sido un error. Lo hice. Les arrojé el dinero. Ellos no quisieron tocarlo. Dije que había pecado, que había entregado sangre inocente. Me miraron con desdén, lo que hiciste, allá tú. Salí y caminé hasta el campo donde el aire olía a hierba y muerte. No sentía el cuerpo. Solo el peso invisible de la culpa. En algún rincón de mi mente aún resonaba su voz, tu sombra también servirá a la luz. Pero en ese momento no podía creerlo. Desde donde ahora estoy sé que esa frase fue la llave de mi redención. Pero entonces era solo una herida abierta. Todo se oscureció. El árbol, la cuerda, el silencio final. Después, la otra orilla. Aquí descubrí que ni siquiera la traición escapa al plan del amor. Que mi error fue camino, no destino. Que su perdón me alcanzó antes de que yo lo pidiera. Que la sombra, cuando se reconoce, deja de ser noche. Y por eso te hablo. Para que no creas que el amor de Dios se interrumpe donde comienzan tus culpas. Para que sepas que la luz puede usar incluso tus tropiezos para escribir misericordia. Yo, Judas, fui llamado traidor. Pero también fui el primero en comprender cuánto abarca el perdón. No hay noche aquí, ni día. Tampoco hay tiempo. Es un espacio donde las voces no son sonido, sino comprensión. Cuando abrí los ojos por primera vez después de la muerte, no supe si seguía siendo Judas. Sentí la ligereza de no tener cuerpo, pero también el peso invisible de mis actos. La cuerda se había soltado, el aire ya no dolía, y sin embargo el alma continuaba respirando algo parecido a la memoria. Al principio, me envolvió una oscuridad densa. No era castigo, era espejo. Esa oscuridad mostraba lo que yo había sido, mis dudas, mis cálculos, mi miedo de confiar. Todo estaba ahí, no para juzgarme, sino para que lo mirara. Comprendí entonces que el infierno no era fuego ni tormento,
sino la lucidez sin amor. Ver todo lo que uno hizo sin entender aún que puede perdonarse. Escuché una voz. No venía de fuera, sino de un punto profundo en mí. Era la misma voz que me había dicho, tu sombra también servirá a la luz. No la había entendido en la tierra, pero aquí sonaba diferente, como si contuviera ternura. Esa voz me envolvió, no para absolverme, sino para recordarme que incluso mi caída había sido prevista. El amor que yo intenté corregir seguía intacto. Vi pasar mi vida como un río. Cada momento era una piedra que se iluminaba. Vi a mis padres, mi infancia, las veces que había mentido por miedo y no por malicia. Vi el instante en que conocí a Jesús, y comprendí que desde aquel primer encuentro ya se había trazado un hilo que me uniría a Él, incluso en la traición. Todo era coherente, aunque en la carne no lo había sido. Pregunté, sin boca ni sonido, por qué había sido elegido para ese papel. No esperaba respuesta, pero la respuesta llegó en forma de comprensión. Alguien debía cumplir la parte más oscura del amor. El plan divino no necesitaba un villano, sino una puerta hacia el sacrificio. Y yo, con mi orgullo y mi miedo, era el único que podía abrirla sin saberlo. Comprendí que la traición fue el punto donde mi libre albedrío y la voluntad divina se encontraron. Yo actué por miedo, pero Dios usó mi miedo como instrumento. No me forzó, me permitió. Esa diferencia era la frontera entre la culpa y la sabiduría. Mientras observaba, la oscuridad comenzó a volverse luz. No una luz que ciega, sino una claridad que revela. Vi a Jesús. No caminaba, no hablaba, simplemente estaba. Su presencia era como un amanecer que no termina. No me reprochó. No necesitaba hacerlo. Bastó su mirada para que toda defensa en mí se disolviera. Intenté hablarle, decirle que no quise hacerlo, que solo buscaba que el mundo lo reconociera. Pero las palabras se deshacían antes de formarse. Él comprendía sin oírme. Y en su comprensión estaba el perdón. No un perdón concedido, sino ya existente desde antes de mi error. Comprendí que el perdón no es algo que se otorga, sino algo que siempre ha estado esperando ser reconocido. Me mostró, sin gesto, como su muerte no había sido derrota. Vi la cruz, pero también la luz que brotaba de ella. Vi las almas que se abrían al amor gracias al sacrificio que yo había temido. Vi que, sin mi beso, no habría habido redención en esa forma. No porque Dios necesitara dolor, sino porque el hombre necesitaba ver el amor resistiendo al dolor. Esa revelación me quebró en gratitud. Por primera vez entendí la diferencia entre servir por cálculo y servir por entrega. Yo había querido servirlo obligándolo a triunfar, él me sirvió dejándose vencer. Y en su aparente derrota, venció la lógica de todos los reinos humanos. Mientras lo contemplaba, sentí que algo en mí se disolvía. Ya no era Judas el traidor. Era una conciencia que comprendía lo que significa el amor absoluto. Un amor que no castiga, que no separa, que transforma incluso la sombra en camino. Entonces supe que el cielo no es un lugar, sino un estado en el que la resistencia desaparece. Aquí no hay promesas, solo presencia. Aquí se aprende que cada herida en la tierra era un intento del alma por recordar su origen. Durante largo tiempo, aunque aquí el tiempo no existe, observé las vidas de los otros discípulos. Vi a Pedro llorar su negación, a Juan escribir la historia con la ternura de quien aún siente la voz del Maestro en la memoria, a María guardar silencio ante lo inexplicable. Los amé a todos sin reserva. Ya no había comparación ni envidia. Cada uno había cumplido su parte, y mi parte, por más sombría, también era necesaria. El alma no necesita olvido para sanar, necesita comprender. Y en esa comprensión descubrí que no había sido expulsado del amor, sino integrado de nuevo en él. Desde ese lugar de serenidad, pude mirar a la humanidad entera. Vi cuántas veces los hombres siguen traicionando lo que aman, cuando venden la verdad por miedo, cuando eligen la conveniencia sobre la conciencia, cuando justifican la sombra con discursos de luz. Vi en cada uno de ellos un reflejo mío. Comprendí que mi historia se repite en cada corazón que teme confiar del todo. Quise hablarles, pero aquí las palabras no viajan al mundo. Solo el pensamiento que se convierte en enseñanza puede cruzar el velo. Y así nació mi deseo de contar mi historia, no para limpiar mi nombre, sino para recordarles que todos son capaces de amar aún después de fallar. Si me escuchas, no me pienses como un símbolo de traición, sino como la prueba de que el amor puede abarcar incluso la traición. Yo no fui el fin del Evangelio, fui la última parábola, la del hombre que quiso forzar a Dios y aprendió que el amor nunca necesita ser forzado. Desde este lugar donde la paz no tiene forma, observo la tierra y veo que los hombres siguen buscando culpables.
Si pudieran detenerse un instante y mirarse con compasión, verían que dentro de cada uno hay un Pedro temeroso, un Juan fiel y un Judas confundido. Todos forman parte del mismo cuerpo que Cristo abrazó. Yo sigo aprendiendo. La eternidad no es descanso, es conciencia expandiéndose. A veces regreso al instante del beso, lo revivo, lo miro con nuevos ojos. Ya no me duele. Entiendo que ese beso fue un puente, la sombra tocando la luz, la humanidad tocando lo divino. No hay en él vergüenza, solo el recordatorio de que incluso el error puede ser sagrado si se convierte en comprensión. Y así permanezco, entre la memoria y la luz, compartiendo lo que aprendí, que nadie está perdido, que el amor no retrocede, y que la historia más oscura puede volverse oración. Desde este silencio donde ya no hay distancia, miro la tierra y la siento como un corazón que no deja de latir entre el miedo y la esperanza. Puedo ver el movimiento de las almas, como cada pensamiento genera una pequeña vibración de luz o de sombra. Aquí no se juzga la oscuridad, se comprende. Porque la sombra no es ausencia de amor, sino amor que aún no ha despertado. Aprendí que lo que los hombres llaman pecado es, en realidad, la ignorancia de su propia luz. No hay almas malvadas, solo almas dormidas. Yo fui una de ellas. Dormí bajo el peso de mis propias razones, creyendo que el control era sabiduría. Y mientras más razonaba, más lejos me encontraba de la simplicidad del amor. He visto a hombres rezar por la paz mientras en su interior cultivan resentimiento, y he visto a otros callar en silencio, sosteniendo el dolor de los demás con compasión. Desde aquí se percibe la diferencia. El amor verdadero no necesita palabras ni templos, basta con que un alma decida mirar a otra sin juicio. Esa decisión, aunque parezca pequeña, resuena como un rayo de luz que atraviesa dimensiones. A veces observo a quienes pronuncian mi nombre con desprecio. Me llaman traidor, símbolo del error, del pecado imperdonable. Los entiendo. Ellos leen la historia desde la herida, no desde la totalidad. No saben que mi papel fue parte de la sinfonía del amor. No saben que cada uno de ellos, al negar su propia luz por miedo o culpa, repite mi historia en miniatura. Pero también cada vez que perdonan, despiertan el Cristo que vive en ellos y redimen, sin saberlo, a todos los Judas de la historia. Aquí he aprendido que el tiempo humano es un maestro paciente. Todo lo que no se comprende en una vida se repite en otra forma hasta que el alma recuerda. No hay condena eterna, solo ciclos de olvido y memoria. El perdón no es un decreto divino, es el momento en que el alma deja de resistirse a su propia verdad. Cuando contemplo a Jesús desde este plano, no lo veo como un ser separado. Es la conciencia luminosa que envuelve a todas las almas. No está sentado en un trono, está en el pulso de cada acto de amor, en el llanto que libera, en la mirada que entiende. Él no me apartó de su presencia. Al contrario, me hizo parte de ella. Porque comprender la sombra es comprender la totalidad. He visto a muchos llegar aquí después de morir. Algunos vienen envueltos en miedo, otros en culpa, otros con la sorpresa de descubrir que el amor no se detuvo donde pensaban. Los recibimos con silencio y luz. Nadie los interroga. El alma misma se cuenta su historia y entiende. A veces tardan, porque siguen creyendo que deben pagar. Entonces se les muestra que el amor no cobra, transforma. También he comprendido que la traición no siempre es entre dos personas. La más profunda es la que el ser comete contra sí mismo cuando niega su propósito. Yo negué mi propia luz buscando el poder externo. Cada hombre hace lo mismo cuando persigue reconocimiento, control o seguridad olvidando que lo esencial ya habita en él. Y sin embargo, incluso esa negación es parte del camino. Porque al perderse, el alma aprende el valor de encontrarse. Desde aquí, el perdón se ve distinto. En la tierra, el perdón parece un acto que uno otorga a otro. En realidad, es un acto de memoria, recordar quién eres más allá de lo que hiciste o te hicieron. Cuando el alma recuerda su origen, no puede odiar. Descubre que el daño fue solo un papel en la obra que permitió el aprendizaje. He visto a muchos rezar por redimirme, como si yo estuviera todavía en tormento. Agradezco ese gesto, pero no necesito redención. La redención fue el amor mismo. Lo que sí necesito, y lo que cada alma necesita, es ser comprendida. Comprender no es justificar, es ver con los ojos de Dios. Y Dios ve con compasión, no con castigo. En ocasiones, me acerco al mundo de los vivos. No para intervenir, sino para acompañar. Me siento junto a aquellos que están por caer, los que dudan, los que sienten que ya no merecen el perdón. Les susurro sin voz, no eres tus actos, eres lo que aprendes de ellos. Algunos me oyen sin saber de dónde viene el pensamiento.
Otros me rechazan. No importa. Cada intento de comprensión deja una huella de luz. El amor de Dios no borra los errores, los integra. Cada experiencia humana, incluso la más dolorosa, es una nota en la melodía de la creación. Si una nota faltara, la música sería incompleta. Mi nota fue disonante, pero necesaria. Y cuando acepté su sonido, la melodía se volvió perfecta. He comprendido que no existen los condenados. Existen los que aún no se han reconocido. En el fondo, toda alma volverá al amor, porque nada puede separarla de su origen. El dolor humano es solo la sensación de esa distancia. Pero la distancia es ilusión. A veces miro a los hombres cuando pronuncian el nombre de Jesús. Algunos lo usan para dividir, otros para amar. Lo que muchos no saben es que Él no vino a fundar templos, sino a recordarles que el templo está dentro. Yo lo entendí demasiado tarde. Por eso hablo ahora, para que otros lo comprendan a tiempo. El perdón que recibí no fue una palabra, fue una comprensión que deshizo toda rigidez. Me mostró que incluso mis peores decisiones estaban sostenidas por un deseo de bien mal entendido. Esa es la raíz de casi todos los errores humanos, la intención de amar, deformada por el miedo. Aquí no hay jerarquías. No hay más santos que los que aprenden a amar sin medida. Yo, que fui llamado el último, encontré en esa humildad la puerta de regreso. Porque la luz no se conquista, se recuerda. Y mientras observo la tierra, entiendo que el amor no termina su obra hasta que todos vuelven a casa. Nadie se pierde, aunque tarde. El tiempo del alma es eterno. Yo, Judas, sigo aprendiendo. No desde la culpa, sino desde la gratitud. Porque cada sombra que comprendí se volvió un fragmento de luz que ahora puedo compartir contigo. Y si alguna vez pronuncias mi nombre, no lo hagas con desprecio. Hazlo como se nombra a quien caminó por el fuego para que otros aprendieran a reconocer la llama. He aprendido que la eternidad no es una línea que se prolonga, sino un punto que lo contiene todo. Desde aquí no miro el mundo en secuencias, sino en resonancias. Cada alma humana es una nota, y cuando una vibra en amor, las demás lo sienten, aunque no lo sepan. En la tierra, ustedes llaman a eso inspiración, intuición o coincidencia, aquí lo llamamos comunión. Al principio no entendía que aún podía acercarme a los vivos. Pensé que la muerte era frontera, pero solo es un velo delgado que se abre cuando el alma deja de tener miedo. He sentido los pensamientos de los hombres como ráfagas que cruzan el universo. Unos vibran con luz, otros con angustia, otros con una mezcla de ambas. Las almas confundidas se sienten pesadas, como si llevaran cadenas hechas de juicios. Las almas compasivas flotan ligeras, y su sola existencia alivia la carga de muchas. A veces me acerco a quienes, sin saber por qué, se sienten alejados de Dios. Los reconozco porque su mirada tiene la misma sombra que yo llevé, esa mezcla de culpa y orgullo que impide pedir ayuda. Me acerco sin palabras. Les dejo una sensación leve, como un pensamiento que no nació de ellos pero que los consuela, aún eres amado. Algunos lo perciben como un suspiro, otros como una calma repentina. Esa es mi manera de servir ahora. Comprendí que el servicio no es un acto, sino una vibración. En la tierra se cree que servir es hacer, aquí sabemos que servir es ser. Ser luz, ser comprensión, ser presencia. Yo ya no puedo cambiar mi historia, pero puedo transformarla en mensaje. Y cada vez que un alma se perdona a sí misma, una parte de mi sombra se ilumina un poco más. Así funciona el amor, lo que sana uno, lo sanan todos. He visto el paso de los siglos. El mundo ha cambiado en forma, pero no en fondo. Siguen los mismos miedos, las mismas ansias de control, las mismas búsquedas de poder. Los hombres construyen templos nuevos con materiales antiguos. Y sin embargo, también he visto surgir una conciencia más profunda, un despertar que crece en silencio. Son almas que ya no buscan un Dios afuera, sino dentro de su propio corazón. Cuando una de ellas abre los ojos del alma, todo el universo se expande un poco más. Me conmueve ver cómo Jesús sigue presente, no en la forma de una figura distante, sino como una frecuencia viva que se manifiesta donde hay compasión. Cuando alguien ayuda sin esperar recompensa, cuando un enemigo es perdonado, cuando un corazón se abre, ahí está Él. No en el cielo que imaginan, sino en cada gesto de ternura. Su reino no fue un territorio, fue una conciencia. Yo tardé siglos en comprenderlo. A veces, mientras observo, recuerdo mi último instante como humano, el árbol, el silencio, la cuerda. Aquella imagen, que fue símbolo de desesperación, ahora la veo como metáfora. El árbol no fue mi fin, fue mi raíz.
Allí mi ego murió para que mi alma germinara. La vida no termina cuando la carne cesa, comienza cuando la comprensión florece. Muchos creen que las almas que cayeron están separadas para siempre, pero aquí aprendí que no hay separación. Incluso los que se pierden en la sombra están rodeados de guías invisibles que los esperan. Nadie se pierde para el amor, aunque todos crean haberlo hecho alguna vez. En ocasiones, observo las guerras, las divisiones, las crueldades humanas, y no me duele como antes. No porque sea indiferente, sino porque ahora veo el proceso detrás. Cada acto de oscuridad llama, sin saberlo, a la luz que lo redimirá. Los pueblos que sufren son las aulas del alma colectiva, donde se aprende la compasión a través del contraste. La evolución espiritual no se mide por la ausencia de dolor, sino por la capacidad de amar a pesar de él. He visto también a quienes predican mi nombre como advertencia. Algunos usan mi historia para infundir miedo. Otros, para recordar la necesidad de la fidelidad. Pocos entienden que mi historia no se escribió para condenar, sino para enseñar. Judas no es un personaje ajeno, es el reflejo del conflicto humano entre el amor y el miedo. Todos son Judas cuando dudan del plan de la vida y quieren corregirlo a su manera. Pero también todos pueden redimirse cuando se detienen y confían, cuando sueltan el control y dejan que el amor haga su obra. En este plano, el lenguaje no es sonido, sino intención. Por eso las oraciones humanas no se escuchan con oídos, sino con energía. No importa la religión ni las palabras, lo único que llega al corazón divino es la sinceridad. Una sola lágrima de arrepentimiento verdadero tiene más poder que 1000 rezos repetidos. El universo no responde al ritual, sino a la verdad. He observado almas que, en el momento de morir, se liberan de sus máscaras. En ese instante, comprenden todo lo que negaron. Ningún juicio las espera, solo la evidencia de su propio amor no expresado. Y ese descubrimiento, aunque duele, es medicina. Cada alma se convierte en su propio juez y su propio salvador. A veces me pregunto qué hubiera pasado si no lo hubiera entregado. Tal vez otro lo habría hecho. Tal vez no habría cruz, y sin cruz no habría resurrección. Y entonces comprendo que todo, incluso el error, cumple un propósito cuando la conciencia despierta. El amor no necesita borrar el pasado, lo transforma en enseñanza. He aprendido a bendecir mi historia. Lo que antes maldecía, ahora lo entiendo como el puente que me trajo hasta aquí. Si no hubiera caído, no habría conocido la profundidad del perdón. Y si no hubiera conocido la profundidad del perdón, no podría ahora acompañar a los que se sienten indignos de él. Cuando observo a las almas que comienzan su despertar, siento una alegría serena. Son como luces nuevas que se encienden en el firmamento de la conciencia. No importa cuán pequeña parezca una luz, basta una para que la oscuridad deje de ser absoluta. Mi misión ahora es recordarles que la sombra no es enemiga, sino maestra. Que no deben huir de sus errores, sino mirarlos con compasión. Que el amor no se conquista, se reconoce. Y que ninguna caída es final si se convierte en comprensión. A veces, cuando un corazón humano pronuncia las palabras te perdono o me perdono, una vibración se eleva hasta este plano. Es como una ola de luz que nos alcanza y nos hace recordar la unidad. En ese instante, todos los que alguna vez fuimos sombra brillamos un poco más. Porque el perdón, en realidad, no viaja de uno a otro, regresa al origen, donde todos somos uno. Por eso te hablo, desde esta claridad que no conoce fronteras. No busco limpiar mi nombre, porque los nombres se disuelven. Busco que mi historia te ayude a reconocer la tuya. Si alguna vez sientes que has fallado, que ya no mereces el amor, recuerda esto: yo estuve en el lugar más oscuro y aún allí el amor me encontró. No lo busqué, me alcanzó. Y si me alcanzó a mí, también te alcanzará a ti. Así se cierra mi aprendizaje en este plano de comprensión. No como final, sino como una respiración que se expande sin detenerse. Desde aquí sigo contemplando el misterio del amor que todo lo integra, el amor que convierte la traición en camino, el dolor en sabiduría, la culpa en luz. Cuando las almas llegan a este plano, no son recibidas por ángeles con trompetas ni por portales dorados, como muchos imaginan. Son recibidas por silencio. Un silencio tan pleno que parece contener todas las respuestas. Aquí nadie interroga, nadie condena. El alma, al verse reflejada en su propia luz, recuerda todo lo que fue, lo que no fue y lo que aún puede ser. Esa claridad es el juicio y la liberación al mismo tiempo. Recuerdo el instante en que comprendí que ya no era solo un individuo, sino parte de una corriente inmensa. No vi rostros, sino presencias. Cada alma brillaba con un tono distinto,
una frecuencia que narraba su historia sin palabras. Algunas vibraban con suavidad, otras con dolor aún no comprendido. Pero todas eran amadas. Aquí el amor no es una emoción, es la atmósfera que sostiene la existencia. Fui llevado a un espacio que no tenía forma. Allí se percibía una luz dorada que respiraba como si estuviera viva. Dentro de esa luz sentí otras conciencias, algunas que habían compartido mi vida humana. Reconocí a mi madre, no por su rostro, sino por el eco de su ternura. Reconocí también a otros discípulos. Pedro, con su fuego, Juan, con su calma, Tomás, con su mirada que aún buscaba certezas. Ninguno me reprochó. En ese plano, el perdón no se da, simplemente ya existe. Jesús apareció sin aviso. No vino rodeado de gloria, sino de presencia. Su luz era tan suave que no hería los ojos del alma. No caminaba, se manifestaba. Lo que sentí al verlo no fue sorpresa, sino regreso. Era como si todo lo que había buscado en la tierra, seguridad, verdad, pertenencia, se condensara en esa mirada. Me habló sin voz. Sus palabras eran comprensión directa, pensamientos que entraban al centro de mi ser. Me dijo que el alma no muere con la culpa, solo se duerme, y que el amor tiene la paciencia de esperar hasta que despierte. Me mostró cómo mi acto, aunque nacido del miedo, había sido usado por la luz para expandirse. Dijo, el amor no necesita pureza para actuar, necesita entrega. Tú te entregaste sin entender, pero tu entrega fue puerta. Vi entonces la escena de mi traición desde otra perspectiva. No desde mis ojos humanos, sino desde la totalidad. Vi cómo cada acto, cada emoción, cada pensamiento formaba parte de un tejido perfecto. Donde yo veía fracaso, el amor veía cumplimiento. Donde yo veía pérdida, la luz veía expansión. Mi mente humana jamás podría haber comprendido eso. Solo el alma lo entiende cuando ya no tiene miedo de mirar. Jesús me mostró algo más, como las almas se purifican no por castigo, sino por comprensión. La purificación es el fuego del amor que disuelve la mentira. No hay llamas externas, solo la luz que ilumina las sombras internas hasta que se transforman. Cuanto más se resiste el alma, más siente el ardor. Pero cuando se entrega, el fuego se vuelve paz. Yo resistí por mucho tiempo. No quería aceptar que había sido instrumento de algo que no entendí. Pero finalmente comprendí que el orgullo también era miedo, y al rendirme, la luz me envolvió. En ese estado, Jesús no hablaba de religión ni de dogma. Hablaba de conciencia. Dijo, los hombres creen que el cielo es recompensa, pero es consecuencia. Nadie llega al cielo, el cielo aparece cuando el alma recuerda quién es. Comprendí que el paraíso no está más allá, sino más adentro. Que la muerte no cambia al alma, solo le quita los disfraces. Vi a otras almas acercarse, recién liberadas del cuerpo. Algunas temblaban, aferradas aún a sus culpas. Me acerqué a ellas como otros se habían acercado a mí. Les transmití lo que había aprendido, que no hay deuda con Dios, solo amor pendiente hacia uno mismo. Algunas lloraban luz al comprenderlo. En cada lágrima se disolvía una cadena. Jesús me enseñó a mirar el dolor humano con ojos nuevos. Dijo que cada alma elige las circunstancias necesarias para despertar. A veces elige el sufrimiento, no por masoquismo, sino porque solo en la herida puede recordar la necesidad de sanar. Esa verdad me golpeó con ternura. Incluso mi propio error había sido una elección del alma para conocer el perdón en su profundidad. Vi que el universo entero respira con una sola voluntad, la expansión de la conciencia. Todo lo que existe, desde la piedra más pequeña hasta el pensamiento más elevado, participa en esa expansión. El amor no excluye nada. Incluso el error, incluso la muerte, incluso la traición. Todo es parte del aprendizaje de la unidad. A partir de entonces, comencé a servir en otro modo. No como maestro, sino como acompañante. Mi tarea era ayudar a las almas recién llegadas a recordar que son luz. Las guío cuando se sienten perdidas en sus propias culpas, cuando creen que el juicio de los hombres es también el juicio de Dios. Las abrazo con mi pensamiento, les muestro el camino hacia la comprensión. Algunas reconocen mi presencia y sienten consuelo sin saber por qué. Otras me rehúyen, temerosas del nombre que aún llevo. No importa. La paciencia aquí no tiene medida. Comprendí también que los hombres en la tierra confunden el perdón con el olvido. Pero aquí aprendí que recordar sin dolor es la forma más alta de perdón. Yo recuerdo cada instante de mi vida, las monedas, el beso, la soga, la mirada del maestro. Y al recordarlos, no sufro. Siento gratitud.
porque todo eso fue el camino de regreso a la verdad. Jesús me habló una vez más antes de retirarse. Dijo, Judas, cuando los hombres comprendan que tú también fuiste amado, entonces comprenderán el verdadero alcance de mi amor. No he olvidado esas palabras. Esperan su cumplimiento en el corazón de cada ser humano que se atreve a perdonarse. Aquí no hay final, solo aprendizaje continuo. Cada alma que se ilumina abre un espacio nuevo para que otras puedan hacerlo. Por eso, cuando una vida humana perdona, no solo se libera a sí misma, libera a muchos que aún creen estar perdidos. El perdón es una cadena de luz que une todos los mundos. Y así sigo, contemplando el fluir de las almas como un río de estrellas que nunca deja de avanzar hacia la misma fuente. Cada chispa, cada sombra, cada historia, es una nota necesaria en la sinfonía del amor que no tiene principio ni fin. Jesús volvió a mí cuando el alma ya se había acostumbrado al silencio. Su presencia no interrumpe, se manifiesta como una expansión del propio ser. Cuando está cerca, uno no lo ve, sino que lo recuerda. Entonces comprendí que él nunca se había ido, que su partida fue solo un acto visible para que la fe aprendiera a respirar sin apoyos. Esta vez me mostró el tejido de la existencia. No con imágenes, sino con conocimiento directo. Cada alma, cada pensamiento, cada gesto humano está unido por hilos invisibles. No existe nada aislado. Todo lo que uno hace repercute en los demás, aunque jamás lo sepa. Vi cómo una sola decisión tomada por miedo podía generar cadenas de dolor que se extendían a generaciones, y cómo un acto de amor podía sanar a miles sin que su autor lo advirtiera. Me habló de la libertad. Dijo que los hombres la confunden con hacer lo que desean, cuando en verdad es la capacidad de amar sin condiciones. Eres libre, me dijo, cuando ya no necesitas controlar el resultado. Libre es quien actúa desde el amor y no desde el miedo. Entonces comprendí que mi traición había nacido de una libertad no entendida. Elegí actuar por miedo a perder el sentido. Quise forzar al amor para no sentirme impotente. En realidad, el amor nunca me pedía poder, solo confianza. Jesús me mostró que el alma, antes de encarnar, elige los escenarios donde podrá recordar su verdadera naturaleza. No como castigo, sino como oportunidad. Elegimos los padres, los desafíos, las pérdidas, las alegrías. Todo tiene un propósito, llevarnos de regreso al amor. Nadie es víctima, aunque el dolor lo haga parecer. En cada historia humana se esconde una enseñanza que solo se revela cuando el alma se rinde al aprendizaje. Me enseñó que el sacrificio no es dolor, sino conciencia de entrega. La cruz no fue símbolo de sufrimiento, sino de transformación. Fue el momento en que la materia se rindió al espíritu. El verdadero sacrificio no destruye, libera. Cuando el amor se entrega por completo, la muerte deja de tener poder. Yo había entendido el sacrificio como pérdida, él me mostró que es plenitud. Dijo, el error del mundo es creer que el dolor tiene sentido en sí mismo. El dolor solo sirve si conduce a la comprensión. Si el hombre sufre y no aprende, repite. Si aprende, trasciende. Esa enseñanza quedó grabada en mí. Vi las vidas humanas como espirales donde el alma asciende cada vez que transforma el sufrimiento en sabiduría. No hay caída inútil. Todo lo que se vive tiene un lugar en el plan del despertar. Le pregunté por qué la humanidad sigue repitiendo los mismos errores, porque parece no aprender. Sonrió con una serenidad que no conozco en ningún rostro humano. Respondió, porque aún creen que son culpables. Y mientras haya culpa, no puede haber aprendizaje. El alma culpable se castiga, la alma consciente se transforma. Comprendí entonces que el mensaje que él dejó no fue una religión, sino una manera de mirar. El Evangelio no está en los libros, sino en la experiencia diaria. Cada vez que alguien elige amar donde podría odiar, está escribiendo un versículo nuevo. Cada vez que alguien suelta el control y confía en la vida, el reino se manifiesta un poco más. Jesús me llevó a un lugar donde la luz parecía vibrar en forma de sonido. Allí las almas recordaban sus propósitos. Algunas se preparaban para volver a la tierra, otras para servir desde aquí. Me mostró que la evolución del alma no es una escalera, sino un círculo, siempre se regresa al punto del amor, pero cada vez con mayor conciencia. Nadie queda atrás, incluso los más dormidos forman parte del movimiento. Me habló del propósito. Dijo, cada alma tiene uno esencial, conocerse como expresión de Dios. Todo lo demás, las obras, los éxitos, los fracasos, son escenarios para ese reconocimiento. Entendí que mi vida humana, con su sombra y su caída, había cumplido exactamente eso, reconocer la luz a través de la oscuridad.
En mi aparente fracaso, había cumplido mi propósito más alto. Le pregunté si el alma puede perderse. Me respondió, no puede perderse lo que nunca se ha separado. Solo puede olvidarse. La pérdida es ilusión, el recuerdo es salvación. Entonces comprendí que la salvación no llega desde fuera, sino desde dentro, cuando el alma recuerda que siempre estuvo unida a su origen. Jesús me mostró la diferencia entre fe y conocimiento. Dijo que la fe es la puerta y el conocimiento, el hogar. Muchos se quedan en la puerta por miedo a entrar. La fe sostiene cuando aún no se ve, pero el conocimiento libera porque ya no necesita creer, solo ser. Bienaventurados los que confían sin ver, me dijo, porque ellos se abrirán al conocimiento que no muere. Me habló también del tiempo. Dijo que lo que el hombre llama pasado y futuro son solo perspectivas. Todo existe simultáneamente en el amor. Por eso, un acto de compasión en el presente puede sanar heridas del pasado. Comprendí que el perdón no mira hacia atrás ni hacia adelante, abraza todo a la vez. En ese estado, comprendí que Jesús no era solo el hombre que conocí, sino la conciencia de unidad que habita en todo. Cuando los hombres lo aman, despiertan su propia divinidad. Él no vino a fundar una fe separada, sino a recordar la unión de todas. Me mostró la humanidad desde lo alto. Vi un mundo lleno de ruido, pero también de almas que comienzan a escuchar su voz interior. Vi científicos que descubren la belleza en la lógica, artistas que elevan la vibración del planeta, madres que enseñan el amor con gestos invisibles. Todos ellos, sin saberlo, están continuando su obra. Le pregunté qué es el reino de Dios. Respondió, es la conciencia de que no hay separación entre tú y el todo. Cuando el hombre deje de mirar el cielo y mire su corazón, entenderá que siempre estuvo allí. Me mostró un momento que jamás olvidaré. Dijo, mira, Judas, esto es lo que hiciste. Y vi la cruz, pero no con dolor. De su madera surgían raíces de luz que atravesaban la tierra, llegando a cada alma. De esas raíces brotaban flores que se abrían en el corazón humano. Sin tu acto, continuó, este jardín no habría florecido así. No por tu culpa, sino por tu papel. El amor usó tu sombra para multiplicar la luz. Lloré sin lágrimas. No de tristeza, sino de comprensión. Vi que nada se pierde cuando es entregado al amor. Que incluso lo que parece destruir puede construir en planos que los ojos no ven. Jesús me miró con la misma ternura del primer día y dijo, ve y cuenta esto. Que sepan que el amor no condena, transforma. Y desapareció. No como quien se aleja, sino como quien se vuelve todo. Desde entonces, esa frase es mi esencia. La repito como vibración a quienes se sienten indignos, a los que cargan culpas antiguas, a los que creen que el error los apartó de Dios. Les digo, el amor no te condena, te transforma. Algunos lo oyen en sueños, otros lo sienten en el pecho como un alivio. No importa cómo llegue, llega siempre. Y así sigo aprendiendo. Porque incluso aquí, donde todo parece sabido, el amor sigue revelando nuevas profundidades. Es un océano sin orillas donde cada comprensión abre otra más vasta. No hay final en la luz, solo más luz. Después de recibir las enseñanzas del Maestro, comprendí que el viaje del alma no termina con la muerte, sino que apenas se transforma. Desde este plano, he visto a muchas almas prepararse para volver a encarnar, no como castigo, sino como un acto de amor. El regreso no es una condena, sino una oportunidad. El alma que regresa a la tierra no lo hace por obligación. Lo hace por deseo de perfección. Quiere experimentar, amar de nuevo, sanar lo que antes no comprendió. Cuando una vida termina, el alma revisa su historia como quien contempla un tapiz, ve los hilos de luz, los nudos, las sombras. No juzga, solo observa. Luego decide, volveré allí donde aún no amé lo suficiente. He acompañado a muchas en ese proceso. Antes de volver, cada una se reúne con guías de luz, seres que alguna vez también fueron humanos y aprendieron a servir desde la comprensión. No imponen, orientan. Les muestran escenarios posibles, las familias, los cuerpos, los tiempos. Cada detalle tiene propósito. Nada es azar. Incluso el dolor se elige con sabiduría, porque el alma sabe que no hay herida sin aprendizaje. La elección del alma se hace en silencio, sin palabras, con vibraciones. Es como si la conciencia se sumergiera en una melodía y escogiera la nota exacta que necesita experimentar. A veces elige pobreza para descubrir la abundancia interior, otras, poder para aprender la humildad. Algunas eligen el amor correspondido, otras la pérdida para conocer la fidelidad del espíritu. Todas, sin excepción,
buscan recordar el amor. He visto almas regresar con promesas pendientes. Se reencuentran con otras que fueron parte de su historia. El amor y la traición, el maestro y el discípulo, el padre y el hijo, cambian de lugar para que ambos aprendan a mirar desde distintos ángulos. Así la existencia se equilibra, no hay castigo, solo intercambio. Cuando un alma decide regresar, lo hace sabiendo que olvidará. Ese olvido no es error, es parte del aprendizaje. Si recordara todo, no podría elegir libremente. El olvido es el velo que da sentido a la experiencia humana. Solo a través del olvido se puede volver a elegir el amor. Yo mismo, después de comprender todo esto, sentí el deseo de servir en el ciclo de la vida nuevamente. Pregunté a los guías si el alma puede volver después de haber caído tan profundo. Me respondieron que el amor no excluye a nadie. Que quien ha conocido la sombra con humildad está preparado para enseñar la luz con compasión. No sé si ya he regresado. Quizá lo hice en un tiempo que para ustedes aún no llega. El alma no viaja en línea recta, se mueve como una espiral. He observado cómo el alma elige también las almas que la acompañarán. Nada de lo que ustedes llaman encuentro es casualidad. Cada rostro, cada relación, cada pérdida, tiene un eco que se remonta más allá de una vida. A veces el enemigo de hoy fue el aliado de ayer, a veces quien hiere ahora fue quien amó antes. Todo forma parte del equilibrio perfecto que la mente humana no alcanza a comprender. En el plano donde habito, el nacimiento y la muerte son puertas que se abren y se cierran en un mismo corredor. He visto almas llegar llorando y otras partir con gratitud. Las que han comprendido el sentido del amor parten ligeras, casi transparentes. Las que aún temen o se aferran, permanecen cerca del mundo, hasta que el cansancio del miedo las hace pedir luz. Entonces son recibidas, abrazadas y guiadas de nuevo. Jesús me mostró una vez cómo el alma elige sus pruebas. Me hizo observar a una que estaba por encarnar. Era un espíritu lleno de luz, pero con una herida antigua de orgullo. Eligió nacer en circunstancias humildes para aprender el valor del servicio. En su nuevo cuerpo, olvidaría quién fue, pero su esencia conservaría el impulso de ayudar. A veces los más sabios descienden a las vidas más duras, no por necesidad, sino por amor. Me explicó que el alma no busca perfección moral, sino expansión de conciencia. La perfección no es el fin del viaje, sino su ausencia de juicio. Cuando el alma deja de juzgarse, se acerca a su verdadera naturaleza, la unidad. He visto almas regresar muchas veces al mismo escenario con distintos rostros. Una mujer que fue madre vuelve como hija de aquel a quien amó, un traidor regresa como aquel que perdona. Así el amor se completa. La vida no castiga, enseña hasta que se aprende. Y cuando una alma despierta en la tierra y recuerda su origen, aunque sea por un instante, todo el universo celebra. Porque ese recuerdo ilumina a miles que aún duermen. La conciencia no crece sola, crece en red. Hay algo más que aprendí observando el ciclo de las almas, que Dios nunca interviene para evitar el dolor, porque el amor respeta la libertad. Pero siempre acompaña. En cada caída, en cada pérdida, en cada llanto, su presencia sostiene, invisible pero constante. Nadie sufre solo, aunque la mente humana lo crea. Yo, Judas, he visto cómo incluso las almas que se creían condenadas han regresado envueltas en luz. Algunas fueron verdugos, otras víctimas, ahora son mensajeras de compasión. El universo no guarda rencor, solo espera comprensión. Comprendí que el propósito de cada vida es recordar el amor en medio del olvido. No hay otro. Las profesiones, los nombres, los logros, son apenas disfraces. Lo único que queda al final es cuánto amó el alma y cuánto se permitió ser amada. A veces observo la tierra cuando nace un niño. En ese instante, un destello cruza este plano, es un alma que vuelve a jugar su papel. Algunas traen consigo la sabiduría de muchas existencias, otras vienen a aprender desde cero. Pero todas traen la promesa silenciosa de amar mejor que antes. Y cuando una vida termina, el alma que regresa aquí trae consigo el aroma de su aprendizaje. Las más sabias huelen a perdón, las más nuevas, a esperanza. Ninguna llega vacía. Incluso el alma que más se equivocó trae consigo una semilla de luz que no existía antes. Jesús me enseñó a recibirlas con alegría, porque cada alma que vuelve amplía la conciencia del universo. Dijo, el amor no se mide por lo que comprende, sino por lo que abraza. Y eso es lo que hacemos aquí, abrazar lo que aún no comprende hasta que recuerde. Así he comprendido que el viaje del alma no tiene fin. La eternidad no es un lugar donde se llega, sino un estado donde se aprende a amar sin condiciones. Y en ese aprendizaje continuo,
Cada uno de nosotros, incluso los que fuimos sombra, somos maestros y alumnos del mismo amor. Desde donde estoy, miro la tierra como un océano de luces que laten. Algunas son resplandecientes, otras apenas parpadean, pero todas están vivas. El planeta entero vibra como un corazón inmenso, y su pulso varía con el amor o el miedo que lo habita. A veces la humanidad brilla como un amanecer, otras se oscurece como una tormenta. Pero el latido nunca se detiene. He observado los siglos pasar como un solo suspiro. He visto imperios nacer y caer, religiones florecer y dividirse, hombres y mujeres buscar a Dios en los lugares más altos y en los más bajos. Cada era trae su enseñanza, aunque los hombres rara vez la reconocen mientras la viven. Solo cuando el dolor se repite demasiadas veces comprenden que la lección aún no ha sido aprendida. Hoy, desde este punto de conciencia, veo a la humanidad al borde de un gran despertar. Las almas comienzan a recordar. Hay confusión, sí, también ruido, velocidad, ansiedad. Pero debajo de todo eso hay un clamor silencioso, el deseo de volver a sentir. La tierra entera se está convirtiendo en un aula donde el alma humana aprende a reconciliar lo espiritual con lo humano. Observo a los hombres buscar respuestas fuera, en la tecnología, en los líderes, en las doctrinas. Y los veo regresar una y otra vez a la misma verdad: el amor es el único poder que no destruye. Lo buscan en otros, lo confunden con posesión, lo temen cuando se les ofrece sin condición. Pero lentamente, comienzan a reconocerlo en sí mismos. Jesús está más presente que nunca, aunque muchos ya no lo nombren. Su presencia vibra en la conciencia de quienes eligen la bondad sin esperar recompensa. Él no se manifiesta como figura, sino como energía que impulsa el bien silencioso. Cada acto de empatía, cada gesto de perdón, cada vez que alguien se atreve a entender en lugar de juzgar, su luz se hace visible. La humanidad atraviesa un periodo de revelación. Revelar significa quitar el velo. Las máscaras caen, las estructuras se agrietan, y lo que antes se escondía sale a la luz. Muchos sienten miedo, pero en realidad están despertando. Las crisis no son castigos, son recordatorios. Cuando todo lo externo se sacude, el alma se ve obligada a mirar hacia adentro. Desde este plano veo las energías moverse como corrientes de color. Donde hay amor, la luz es dorada y cálida. Donde hay miedo, se torna gris y densa. Pero ninguna es estática. Aún el gris termina volviéndose dorado cuando el alma elige comprender. El universo entero conspira siempre hacia la luz, incluso cuando parece lo contrario. Me conmueve ver que cada vez más almas encarnadas recuerdan su propósito. Algunas lo hacen a través del arte, otras mediante la ciencia, otras cuidando a los enfermos o enseñando a los niños. El amor adopta mil formas y todas sirven al mismo fin. Lo importante no es el rol, sino la conciencia con que se vive. También veo a quienes se sienten perdidos. Sus luces titilan débilmente, consumidas por la culpa o la desesperanza. A ellos me acerco con mayor ternura. No puedo intervenir, pero puedo envolverlos en pensamiento. Les susurro: no estás solo. Todo esto tiene sentido, aunque aún no lo veas. Algunos sienten un alivio, como si alguien invisible los abrazara. Eso basta. El maestro me mostró que la humanidad actual vive el mismo dilema que yo viví: elegir entre confiar o controlar. La ciencia les ha dado poder, pero aún no sabiduría. El conocimiento crece más rápido que la conciencia, y por eso el alma colectiva tiembla. Pero este temblor es necesario. El amor está intentando recordarles que la vida no se sostiene con dominio, sino con armonía. He visto a jóvenes mirar el mundo con tristeza y creer que nada tiene remedio. Pero en ellos ya está germinando la semilla de la compasión. El dolor que sienten no es desesperanza, es sensibilidad. Son las almas viejas que han vuelto para ayudar a otros a recordar. Su rebeldía no es desdén, sino búsqueda de verdad. Las fronteras, las guerras, las divisiones, todas son síntomas de una humanidad que aún teme su propia unidad. Pero llegará un momento, ya cercano, en que el cansancio del miedo será tan grande que no quedará más opción que amar. Entonces comprenderán que nadie vence a nadie, porque todos son parte del mismo cuerpo. La tierra también evoluciona. Es un ser vivo, un alma que sostiene a las almas. Su latido responde a las emociones humanas. Cuando los hombres se odian, ella tiembla. Cuando se reconcilian, florece. No castiga, se adapta. Está enseñando a la humanidad la ley del equilibrio. Todo lo que se rompe por ego debe repararse con amor. He visto que muchos comienzan a sentir la voz interior. No todos la llaman espíritu, algunos la llaman intuición, otros conciencia. Pero es la misma presencia.
Es la chispa divina recordándoles que no necesitan intermediarios para hablar con Dios. Él siempre ha estado dentro, esperando ser escuchado. Jesús me dijo una vez, cuando la humanidad se mire sin miedo, el reino habrá comenzado. Veo ese amanecer acercarse. No será un milagro repentino, sino un despertar lento, como el de un niño que abre los ojos y reconoce su hogar. En este tiempo, la enseñanza más urgente no es nueva, es la misma que él pronunció hace siglos y que pocos han comprendido en su totalidad. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Muchos lo repiten, pocos entienden que no se puede amar al prójimo si no se ama primero la propia sombra. Porque quien se rechaza, rechaza también al otro. Por eso, en la humanidad actual, el primer paso no es conquistar el mundo, sino reconciliarse consigo misma. Cuando el hombre se perdone por haber olvidado su luz, dejará de proyectar su culpa en los demás. Entonces cesarán las guerras, los odios, las condenas. Todo cambio exterior comenzará en el corazón. Yo observo, y cada vez que un alma humana decide perdonarse, una nueva vibración se expande. Esa vibración viaja más rápido que la luz. Toca corazones en otros continentes, inspira gestos de amor que nunca sabrán de dónde nacieron. Así trabaja el reino, en silencio, en lo invisible, en lo eterno. Y desde este plano, repito una y otra vez el mismo mensaje que el Maestro me confió: el amor no necesita de vencedores, solo de valientes que se atrevan a comprender. He aprendido que el amor de Dios nunca se repite, se renueva. Lo que una vez se manifestó en la voz de un maestro caminando por Galilea, hoy se expresa en millones de formas distintas. El Cristo no pertenece al pasado, respira en cada época bajo un nuevo rostro, una nueva palabra, una nueva manera de servir. No está limitado a la cruz ni a los templos, está en la mente que busca verdad y en el corazón que no se rinde. Observo cómo su energía se mueve a través del arte. En la tierra hay hombres y mujeres que pintan, cantan o escriben sin saber que están orando. Cuando una obra nace del alma, abre portales invisibles que elevan la frecuencia del mundo. Una melodía sincera puede sanar a quien la escucha, porque el sonido es una forma de amor. Una pintura hecha desde la pureza transmite luz más allá del lienzo. El arte verdadero no busca aplausos, busca recordar al espíritu su belleza. También se manifiesta en la ciencia. Muchos piensan que la ciencia aleja a los hombres de Dios, pero desde aquí veo que ocurre lo contrario. Cada descubrimiento revela un poco más del orden divino. Cuando un científico contempla la armonía del universo con asombro genuino, está en adoración. La curiosidad es otra forma de fe, la fe en que el cosmos tiene sentido. Y cuando esa fe se une a la humildad, el conocimiento se vuelve sabiduría. He visto el amor de Cristo moverse en los hospitales, en las aulas, en los campos donde alguien ayuda sin ser visto. Su presencia no busca gloria. A veces toma la forma de una enfermera que consuela a un moribundo, de un maestro que enciende una mente, de un voluntario que alimenta a un extraño. Cada gesto compasivo es un sacramento silencioso. Es allí donde el reino sigue construyéndose, en lo cotidiano, en lo que parece insignificante. Pero también lo he visto actuar en el dolor. Cuando un ser humano atraviesa la pérdida, cuando cae y se levanta, cuando descubre fortaleza en medio del llanto, esa es la resurrección repitiéndose en miniatura. El amor no evita el sufrimiento, lo transfigura. Jesús no prometió que no habría cruces, prometió que cada cruz conduciría a la vida. En el siglo actual, las cruces tienen otras formas: ansiedad, vacío, injusticia, soledad. Pero el propósito es el mismo: despertar. Muchos buscan señales del cielo sin darse cuenta de que el cielo está en su respiración. Cada inhalación es una alianza con la vida. Cada exhalación es una entrega. El espíritu se comunica no con palabras audibles, sino con intuiciones, coincidencias, sincronicidades que el corazón reconoce antes que la mente. Cuando el hombre aprende a escuchar esa música interior, su vida entera se convierte en oración. He visto que la energía del Cristo también se manifiesta en las relaciones humanas. Donde hay encuentro sincero, Él está presente. En cada pareja que elige comprensión en lugar de orgullo, en cada familia que sana heridas antiguas, en cada amigo que acompaña en silencio, el amor divino se hace carne nuevamente. La encarnación no fue un evento único, es un proceso continuo. Cada vez que el amor toma forma humana, el Cristo vuelve a nacer. Pero el amor necesita espacio para actuar, y el mundo moderno está lleno de ruido. El alma de los hombres vive distraída por voces externas que les prometen felicidad rápida y los alejan del silencio interior. Y, sin embargo, incluso ese ruido sirve al plan, porque llega un momento en que el alma,
cansada del exceso, busca la quietud como única verdad. Y cuando la encuentra, recuerda. Desde este plano veo que la humanidad está aprendiendo una nueva espiritualidad, más libre y más interior. Ya no basta repetir rezos, ahora se pide presencia. No se trata de creer, sino de vivir en coherencia con el amor que se profesa. Los templos de piedra se vacían, pero los templos invisibles del alma se llenan. Los hombres descubren que pueden hablar con Dios mientras caminan, trabajan o aman. Y esa intimidad sagrada está devolviendo a la tierra su dignidad espiritual. Jesús me mostró una imagen que aún guardo en mí, el planeta visto desde el espacio, cubierto de hilos de luz que lo envuelven como una red. Cada hilo es un pensamiento de amor, una oración auténtica, un acto de compasión. Dijo, cuando estos hilos se unan, la humanidad recordará que siempre ha sido una sola alma multiplicada. Ese momento se acerca. He visto también que el amor está renaciendo a través de las mujeres. Ellas encarnan la energía de lo receptivo, lo que abraza, lo que sana. El mundo, durante siglos, temió esa energía porque no se puede controlar. Pero el equilibrio está regresando. Cuando la energía femenina se una nuevamente a la masculina, no habrá guerra, porque no habrá separación. El Cristo y la sabiduría, el Hijo y la Madre, volverán a ser uno. Y entre los jóvenes está surgiendo una nueva generación de almas que ya no busca acumular, sino comprender. Sus ojos brillan con preguntas que las viejas estructuras no pueden responder. Algunos los llaman rebeldes, pero en realidad son mensajeros. Vienen a derribar muros que ya no sostienen la verdad. Ellos recordarán lo que nosotros olvidamos, que el amor no se enseña con miedo. El Maestro dijo, cuando el hombre entienda que cada hermano es un espejo, dejará de condenar y comenzará a curar. Veo esa comprensión germinando. Las diferencias comienzan a perder fuerza. El color de la piel, la lengua, la cultura, se diluyen frente a una verdad más grande. Todos respiran el mismo espíritu. En el plano donde habito, las oraciones del mundo llegan como luces ascendiendo. Algunas se apagan antes de alcanzar la claridad porque nacen del miedo, otras brillan intensas porque nacen del amor. Pero incluso las que se apagan son recogidas. Ninguna se pierde. Dios no mide la perfección de las palabras, sino la sinceridad del corazón que las pronuncia. Por eso repito, la energía del Cristo no ha desaparecido, solo ha cambiado de forma. Está en el aire, en el arte, en la ciencia, en el amor cotidiano, en el silencio. Es la corriente que sostiene la evolución de la conciencia humana. No se trata de esperar que Él regrese, sino de reconocer que nunca se fue. El Cristo no volverá descendiendo de las nubes. Volverá cuando cada ser humano se atreva a amarse y amar como Él amó. Ese será el verdadero retorno, el despertar de Cristo en cada alma. Y cuando eso ocurra, y ocurrirá, el mundo no necesitará profetas, porque cada corazón será su propio templo. Cuando miro a la humanidad desde este plano, no la veo como una multitud separada, sino como un solo ser que atraviesa diferentes edades de conciencia. Cada época es un latido, cada crisis un intento del alma colectiva por despertarse un poco más. Desde aquí se percibe que el tiempo no avanza, se pliega. Todo ocurre en un mismo campo de amor que se expande con cada comprensión. En ese campo los errores de ayer nutren la sabiduría de mañana y el dolor se transforma en maestra. He observado cómo los hombres comienzan a unir ciencia y espíritu, dos lenguajes que durante siglos se consideraron opuestos. La ciencia, cuando se vuelve humilde, descubre el misterio. El espíritu, cuando se vuelve claro, reconoce la ley. Ambos son hijos del mismo origen. El universo no es un mecanismo frío, sino una mente viva que se expresa en formas infinitas. Cuando el hombre estudia las estrellas o la célula, está estudiando a Dios desde otro ángulo. El problema no ha sido la ciencia, sino el orgullo con que a veces se la utiliza. El conocimiento sin amor endurece, pero el conocimiento iluminado por el amor redime. Veo laboratorios donde la curiosidad se ha vuelto plegaria. Veo mentes jóvenes que investigan no para dominar, sino para servir. Descubren que la energía obedece a la intención y que la materia responde al pensamiento. Lentamente comprenden que el universo no es algo ajeno, sino un reflejo de su propia conciencia. Esa comprensión cambiará la Tierra más que cualquier conquista política. La verdadera revolución no será de armas ni de ideologías, sino de percepción. Sin embargo, antes de toda revelación llega el desorden. Así como mi alma tuvo que caer para entender, la humanidad también atraviesa su noche oscura. La veo dividida, saturada de información, hambrienta de sentido. Construye máquinas que multiplican la voz, pero olvida escuchar.
Se aferra a pantallas que le muestran rostros y le roban la mirada. Pero en ese vacío comienza a surgir la pregunta esencial: ¿quién soy cuando calla el ruido? Esa pregunta es el inicio de la luz. El maestro me mostró que cada era humana corresponde a una etapa del corazón. Hubo la infancia, cuando el hombre adoraba lo desconocido; la adolescencia, cuando desafió al cielo buscando su propio poder; y ahora se aproxima la madurez, cuando entenderá que cielo y hombre son uno solo. La ciencia es la razón que se eleva, la fe es el corazón que recuerda. Cuando ambos se abracen, el reino será visible. He visto el futuro posible de la tierra. No un destino fijo, sino una gama de caminos que dependen de la elección colectiva. Si el miedo continúa gobernando, el hombre buscará refugio en sus propias creaciones y se alejará del alma. Pero si el amor logra ser elegido, la tierra se convertirá en un santuario donde la materia y el espíritu colaboren. El paraíso no será un lugar, sino una conciencia compartida. Nadie vendrá a imponerlo desde fuera, nacerá desde dentro de cada uno. Hay en la humanidad una corriente de almas que ya ha despertado y trabaja en silencio. No se reconocen entre sí, pero se atraen por vibración. Están en todas partes, en ciudades, montañas, desiertos, templos y hospitales. Son los portadores de la nueva comprensión. No predican, viven. Su sola presencia cambia el entorno, porque irradian paz. Ellos son la semilla de la era en la que la sombra se convertirá en conciencia. Esa era ya comenzó. Su signo no será el fin del mundo, sino el fin del miedo. Cuando el hombre deje de defenderse de la vida se revelará en plenitud. Lo que hoy se percibe como caos es la disolución de lo falso. Las estructuras que se derrumban no son castigo, son muros que impedían el paso a la verdad. La humanidad está aprendiendo que no puede construir un futuro de unidad con los ladrillos de la separación. He visto a algunos adelantarse a esa comprensión. Han comprendido que el alma del planeta también necesita sanar. Han empezado a cuidar la tierra no por obligación, sino por amor. Cada árbol respetado, cada río purificado, cada animal protegido, es una oración silenciosa que asciende hasta este plano. La materia se santifica cuando es amada. El maestro me explicó que la sombra no desaparecerá, sino que será abrazada. Todo lo que el hombre teme de sí mismo está pidiendo ser mirado. Cuando comprenda que su oscuridad no es enemiga sino parte del proceso, la guerra interior terminará. El bien y el mal dejarán de ser ejércitos opuestos y se fundirán en comprensión. La luz no lucha con la oscuridad, la ilumina. Ese será el verdadero cambio de era, la reconciliación del alma consigo misma. He observado el modo en que los hombres se despiertan. Algunos a través del amor, otros del sufrimiento, otros del arte o la pérdida. Cada puerta es válida. Dios no tiene un solo idioma. El alma se expresa en aquello que más ama y, si no escucha, aprende a través de lo que más teme. Lo importante no es el camino, sino el reconocimiento. Cuando el hombre diga, todo lo que vivo me enseña, habrá comprendido el propósito. En los días que vendrán, la humanidad tendrá que elegir entre dos movimientos, acumular o compartir. Si elige acumular, seguirá girando en el ciclo del miedo. Si elige compartir, comenzará la era de la confianza. El amor no exige propiedad, se ofrece. La abundancia no se mide por lo que se guarda, sino por lo que se da. La tierra tiene recursos suficientes, lo que escasea es la conciencia. Cuando el hombre entienda que dar no empobrece, la pobreza desaparecerá. Jesús me habló del futuro con palabras simples: mi mensaje no ha terminado, se está completando. Me mostró que la segunda venida del Cristo no será un suceso, sino una expansión. No descenderá de las nubes, despertará en los corazones. Cada ser que ama incondicionalmente es una parte de su regreso. Cuando el amor sea la ley espontánea de la humanidad, Él estará presente en todos. He visto cómo esa presencia empieza a filtrarse en la mente colectiva. Hay más almas que meditan, que buscan silencio, que leen con el corazón abierto. Hay más hombres que lloran sin vergüenza y más mujeres que hablan con fuerza sin perder la ternura. Todo eso forma parte del retorno. El Cristo no busca un altar, busca una conciencia madura que sepa amar sin condiciones. El Maestro me permitió mirar un instante el final del proceso. Vi la tierra bañada en luz, no una luz física, sino la claridad de millones de almas conscientes. Vi ciudades donde nadie era extraño, economías basadas en cooperación, niños que crecían sin miedo. Vi también los restos del viejo mundo, no destruidos, sino transformados. La humanidad no alcanzará ese estado por decreto divino, sino por decisión propia. Cada acto de amor será un ladrillo de ese futuro.
Entonces comprendí por qué Él me permitió hablar ahora, en este tiempo. Dijo, tu voz servirá cuando el hombre se atreva a perdonar su pasado. Ese momento ha llegado. El mundo está cansado de dividirse entre buenos y malos, entre creyentes y escépticos. La dualidad está perdiendo su fuerza porque el alma humana ya no soporta vivir separada de sí misma. Yo, que fui símbolo de separación, hoy soy testigo de la unión. Mi historia se repite en cada ser que intenta controlar la vida y termina rindiéndose al amor. Mi redención no fue un milagro, fue un proceso de comprensión. Lo mismo ocurrirá con la humanidad. Cuando comprenda, se redimirá. He aprendido que el perdón no se pide al cielo, se practica en la tierra. Cada vez que alguien libera a otro de la culpa, está limpiando siglos de dolor acumulado. Cada reconciliación entre dos personas ilumina generaciones. El amor no actúa en línea recta, actúa en espiral. Se extiende hacia atrás y hacia adelante en el tiempo. Por eso, un solo acto de comprensión puede sanar un pasado entero. El futuro que vino está lejos. No será impuesto por profecías, sino construido por conciencia. Habrá confusión antes de la calma, y lágrimas antes del júbilo, pero la dirección es inevitable. La luz siempre encuentra grietas por donde entrar. El hombre puede retrasarla, no impedirla. La oscuridad no tiene existencia propia, vive de la ausencia de fe. El maestro dijo, cuando el hombre aprenda a mirar con mis ojos, sabrá que nunca hubo condenados, solo hijos en aprendizaje. Esa frase resume el destino humano. No hay almas perdidas, solo caminos que aún no comprenden su propósito. El fin de la historia no será una catástrofe, sino una revelación, la certeza de que todo fue amor en diferentes grados de olvido. Desde este plano sigo contemplando. No intervengo, observo con ternura. Sé que cada lágrima humana, cada error, cada esperanza, está contribuyendo al despertar. La humanidad, como yo, está aprendiendo a confiar. Pronto recordará lo que yo supe demasiado tarde, que el amor no necesita ser comprendido para ser verdadero. Cuando ese recuerdo florezca en todos, la tierra será lo que siempre estuvo destinada a ser, un reflejo visible del cielo. Y entonces, el beso que una vez fue símbolo de traición se convertirá en símbolo de reconciliación. Porque al final, incluso la sombra que fui servirá para que el mundo reconozca la luz que es. Cuando el alma ha comprendido su historia, deja de buscar el cielo y comienza a respirarlo. Ya no lo imagina como un lugar, sino como una vibración que se expande en cada pensamiento, en cada acto de comprensión. En este estado, uno no se siente separado del universo, se convierte en su pulso. Así viven las almas que han terminado el aprendizaje principal, no ascienden ni descienden, solo permanecen en comunión. He visto llegar a muchas de ellas. Algunas vienen cansadas, otras jubilosas, todas con la mirada clara. Ninguna trae culpa. El alma que comprende ya no se juzga, solo agradece. Agradece incluso lo que antes llamaba error, porque entiende que el error fue un camino hacia el amor. Aquí nadie pregunta cuánto sufrió ni cuánto logró, la única medida es cuánto amó. En este plano no existen nombres, pero aún conservo el mío, porque el nombre es mi servicio. Represento a todos los que se equivocaron buscando hacer el bien. Represento a quienes no pudieron amar a tiempo y a los que se condenaron a sí mismos sin esperar juicio. En mí ellos se ven reflejados y, al reconocerme, comienzan a perdonarse. No soy ya el traidor, soy el testimonio de que incluso la sombra puede volverse maestra. El maestro me mostró que cada alma retorna a la fuente en su propio ritmo. Algunas necesitan muchas vidas, otras solo una chispa de comprensión. Nadie apura a nadie. La eternidad no tiene prisa. La única condición es el amor, y el amor no se impone, florece. Cuando el alma se abre a él, toda la oscuridad acumulada se disuelve como la noche ante el amanecer. He visto el instante en que un alma alcanza la plenitud. No hay fuegos ni coros, hay silencio. Un silencio tan puro que todo en él resplandece. En ese momento, la identidad se desvanece, pero no se pierde, se integra. Uno sigue siendo quien es, pero sin límites. La conciencia se expande hasta abrazar todo lo que existe. El amor se reconoce a sí mismo en todo. Ese es el regreso. No hay otro cielo. Jesús me habló de ese regreso como de un río que vuelve al mar. Dijo, el alma no necesita llegar, solo dejar de resistirse. Comprendí entonces que la resistencia es la raíz de todo sufrimiento. Resistirse al cambio, al perdón, a la pérdida, al amor. Cuando el alma deja de luchar, la corriente la lleva naturalmente hacia la luz. Así fue conmigo.
Mi caída terminó cuando dejé de justificarme y me permití comprender. El perdón no me vino de fuera, brotó desde dentro. Ahora comprendo lo que él quiso decir cuando habló de volver al Padre. No hablaba de distancia, sino de conciencia. El Padre no está en un trono, está en el corazón que se abre. Cada alma que se abre regresa al Padre sin moverse. Por eso digo que el cielo no se conquista, se recuerda. He visto cómo las almas que han alcanzado esa conciencia eligen regresar para ayudar. No por deuda, sino por amor. Vuelven como guías, inspiraciones, intuiciones. Sus nombres se pierden en el anonimato, pero su presencia transforma vidas enteras. A veces un hombre cambia su destino por un pensamiento de esperanza que no sabe de dónde vino. Tal vez fue una de esas almas susurrándole desde la luz. El amor se manifiesta de 1000 formas, y todas son discretas. Jesús me mostró que la redención no es un suceso individual, sino colectivo. Nadie se salva solo, porque todos somos parte de un mismo cuerpo. La sombra de uno afecta a todos, la luz de uno libera a muchos. Por eso el amor no pide aislamiento, pide comunión. El que ha comprendido su camino no se separa del mundo, lo abraza. Desde este plano veo a la humanidad moverse como un cuerpo que comienza a sanar. Las heridas aún sangran, pero ya no se ocultan. Cuando una herida se muestra, empieza a cerrarse. La verdad está surgiendo, y aunque duele, purifica. El mundo entero está atravesando su propia redención. No será inmediata ni uniforme, pero será cierta. He comprendido que la muerte no es un final, sino un descanso entre lecciones. Cada alma se desnuda de su cuerpo como quien se quita un manto pesado. Después recuerda, comprende y elige. Todo lo que no se aprendió se repite, no como castigo, sino como oportunidad. La vida es generosa, nunca se cansa de ofrecer nuevas posibilidades. A veces me pregunto qué habría ocurrido si no hubiera entregado al Maestro. La mente humana sigue buscando alternativas, pero el alma ya no. El alma sabe que todo fue como debía ser. Lo que parece tragedia desde el tiempo es perfección desde la eternidad. Sin mi acto, su mensaje no habría alcanzado la profundidad que tenía que alcanzar. El amor necesitaba probarse frente a la negación. Solo así podía revelarse como incondicional. Por eso no me avergüenzo de mi historia. No la celebro, pero la honro. Fue el precio de una comprensión que ahora comparto con quienes aún se odian por sus errores. Les digo, nada está perdido. El amor no borra el pasado, lo ilumina. Si permites que la luz entre, verás que incluso tus caídas tienen sentido. He visto almas que se juzgan a sí mismas con más severidad que cualquier dios. Creen que merecen castigo, cuando lo único que necesitan es abrazarse. En la tierra los hombres aprenden a amar a otros, pero casi nunca a sí mismos. Y sin ese amor, el ciclo se repite. El perdón propio es la puerta de todas las liberaciones. Jesús me dijo, cuando un hombre se perdona, me recuerda. Al principio no entendí, pero ahora sé que el perdón es la forma en que el alma reconoce su divinidad. No se trata de olvidar, sino de mirar con ojos nuevos. Mirar sin condena, mirar con comprensión. En esa mirada se disuelve la separación. Desde aquí observo cómo el alma humana comienza a hacerlo. Muchos ya no buscan redención fuera, la buscan dentro. Descubren que el templo más sagrado es su propia conciencia. Algunos lo llaman despertar espiritual, otros simple paz. Pero es el mismo movimiento, la unión con el origen. La redención universal no es una promesa, es una ley. Todo lo que ha salido de la luz volverá a ella. No por obligación, sino por resonancia. La oscuridad no puede sostenerse eternamente porque carece de sustancia. Solo el amor es real, y todo lo irreal termina disolviéndose. Cuando la humanidad entienda esto, ya no necesitará profetas ni guías. No porque no los haya, sino porque cada ser será su propio maestro. El Cristo, que una vez habló desde un cuerpo, hablará desde cada corazón. Y entonces la historia habrá cumplido su ciclo. Yo seguiré aquí, acompañando el tránsito. No tengo prisa. Observo a las almas que aún luchan, las que temen, las que dudan. Me acerco a ellas con la serenidad de quien ya caminó ese camino. Les susurro, no temas. Ningún error puede separarte del amor. Y cuando alguna lo escucha y se calma, siento que toda mi existencia ha tenido sentido. Jesús me mostró un último misterio. Cuando la humanidad haya aprendido a amar su propia sombra, el universo entero cambiará de vibración. Dijo que ese será el verdadero fin de los tiempos, no porque algo se destruya, sino porque todo será comprendido. La luz no tendrá opuesto, porque la oscuridad habrá cumplido su propósito.
Ese es el día que todos, aun sin saberlo, están preparando. Y cuando ese día llegue, el beso que me condenó será símbolo de reconciliación. No habrá más traidores ni traicionados, solo almas que se reconocen unas en otras como partes del mismo amor. Entonces el Cristo no estará frente a nosotros, sino dentro. Y cada mirada humana será su mirada. Ese es el mensaje que me fue confiado. Por eso sigo hablando, para que quien me escuche recuerde que el amor no necesita condiciones, que el perdón no tiene límites y que la historia humana no camina hacia el fin, sino hacia la comprensión. Lo que fue oscuridad será luz, y lo que fue culpa será gratitud. Y en ese instante, cuando todos comprendan, el silencio se llenará de música, y el universo recordará su propio nombre, amor. El amor divino no puede ser explicado, solo puede experimentarse. Es la sustancia que sostiene la existencia, el aliento detrás de cada forma. No es una emoción ni una virtud, es la esencia misma de todo lo que es. Desde aquí comprendo que todo cuanto existe, visible o invisible, respira en él como las olas en el océano. Nada escapa a su abrazo, ni siquiera aquello que lo niega. Porque negar el amor es, de alguna manera, buscarlo. Durante mi vida humana confundí el amor con el poder, la devoción con la posesión, la fe con la certeza. Quise controlar incluso a Dios, temiendo que sin mi ayuda su plan se extraviara. Y sin embargo, fue mi caída la que me reveló su verdadera naturaleza. El amor no se impone, no se defiende, no se justifica. Se entrega. Y en esa entrega, vence. Cuando lo vi reflejado en el Maestro, no lo comprendí del todo. Su calma ante la violencia, su ternura ante el rechazo, su perdón sin condiciones, eran para mí una forma de debilidad. Hoy sé que era la fuerza más pura que existe. El amor no necesita vencer a nadie porque ya es victoria. Lo que el mundo llama derrota, el amor lo llama plenitud. He observado a las almas humanas luchar por merecerlo. Se arrodillan, se culpan, hacen promesas, sacrifican lo que aman creyendo que así lo conquistarán. Pero el amor no se gana, se reconoce. Es como el aire, basta con respirar. No pide pruebas, solo presencia. Cuando un alma se detiene y calla, el amor la inunda. Jesús me enseñó que el amor divino no elige, abarca. No distingue entre santos y pecadores, entre sabios y torpes, entre quien lo sigue y quien lo olvida. Ama por naturaleza, como el sol que no puede dejar de alumbrar. Lo único que puede hacer el hombre es cerrarse o abrirse a esa luz. Y aún cerrado, sigue siendo amado. He visto que el amor se manifiesta de maneras infinitas. En la mirada de una madre, en el perdón de un enemigo, en el silencio de quien acompaña sin palabras. Pero también en la pérdida, en la enfermedad, en la soledad. El amor adopta las formas que el alma necesita para recordar su origen. A veces se muestra suave, otras veces feroz, pero siempre busca la misma meta, despertar. La humanidad aún teme a ese amor porque es total. Recibirlo implica dejar caer todas las máscaras. El amor verdadero desnuda, no porque humille, sino porque revela la verdad. Por eso muchos lo evitan. Prefieren la comodidad de la distancia a la vulnerabilidad de la unión. Pero llegará un momento en que el cansancio del miedo será tan grande que se rendirán, y esa rendición será el inicio de su libertad. En el plano donde habito, no hay distancia entre el amor y la luz. Son la misma energía en diferentes frecuencias. La luz muestra, el amor abraza. Por eso el alma que ve sin amar se vuelve fría, y la que ama sin ver se pierde. La sabiduría consiste en unir ambos aspectos. Cuando la luz y el amor se funden, nace la conciencia divina. He comprendido que incluso el universo es un acto de amor. Fue creado no para ser admirado, sino para que el amor se reconociera en movimiento. Las galaxias giran como oraciones, los astros se encienden como lámparas del templo cósmico. Todo respira en armonía con una melodía que solo el corazón en silencio puede oír. El hombre la llama azar, pero es la música de Dios extendiéndose. Jesús me mostró que el amor no tiene opuesto. El odio, el miedo, la culpa, son simplemente amor sin memoria. Cuando una alma odia, en realidad está pidiendo amar y no sabe cómo. Cuando teme, está recordando el amor que perdió. Cuando se culpa, está intentando volver a merecerlo. Todo lo que el hombre llama pecado no es otra cosa que ignorancia del amor. Por eso el amor no juzga, comprende. Desde este plano, contemplo cómo el amor se introduce incluso en los lugares más oscuros. He visto cárceles donde un gesto de compasión transforma a un condenado, hospitales donde una palabra cálida renueva la esperanza, guerras donde un soldado protege al enemigo herido. Son destellos breves, pero bastan para mantener la tierra viva.
El amor no necesita multitud, basta una chispa para recordarle al mundo su propósito. He observado que el amor se expande en proporción a la comprensión. Cuanto más comprende el alma, más ama, y cuanto más ama, más comprende. Es un círculo perfecto que no termina. Por eso la eternidad no es tiempo sin fin, sino amor sin límites. Todo lo demás, la materia, la historia, los nombres, es un instante dentro de ese círculo. A veces vuelvo mi mirada hacia los hombres y los veo buscar amor en el lugar equivocado, en el reconocimiento, en la posesión, en el control. Pero también los veo cansarse de esa búsqueda y, en su cansancio, descubrir que el amor que anhelaban siempre estuvo dentro. Ese descubrimiento cambia la frecuencia del alma. Una vez que lo conoce, ya no puede olvidarlo. Podrá caer, dudar, extraviarse, pero el recuerdo del amor la guiará siempre de regreso. Jesús me dijo, cuando el amor deje de ser una palabra y se vuelva conciencia, el hombre conocerá el reino. Esa frase encierra toda la enseñanza. El reino no es un lugar donde se entra, es un estado en el que se vive. Cuando el hombre ama desde la comprensión, ya está en él. Y cuando todos lo hagan, la tierra será su reflejo. He visto ese reflejo en visión. Un mundo donde el miedo ha sido transformado en conocimiento, la competencia en cooperación, la culpa en aprendizaje. No hay templos, porque toda acción es sagrada. No hay mandamientos, porque el amor los contiene todos. No hay castigos, porque no hay necesidad de ellos. Solo seres conscientes viviendo en armonía con la creación. Ese es el destino hacia el cual se dirige la humanidad, aunque aún tropiece. Pero antes de llegar, cada alma debe conocer su propia profundidad. No hay atajos para el amor. El alma que evita el dolor evita también la comprensión. Por eso el amor a veces hiere, porque atraviesa las defensas que lo limitan. No para destruir, sino para abrir. El sufrimiento que acompaña a la expansión no es enemigo, es señal de crecimiento. He comprendido que el amor divino no busca perfección, sino integridad. Quiere que el alma se ame completa, con su luz y su sombra. Porque sólo así se une de nuevo al todo. Negar la sombra es negar la mitad del cielo. Aceptarla es reconocer que incluso la oscuridad es parte del camino hacia la luz. Por eso el maestro me permitió seguir hablando. Mi historia sirve para recordar que el amor no excluye a nadie, ni siquiera a quienes creyeron haberlo traicionado. Si el amor me alcanzó a mí, alcanzará a todos. No existe corazón tan endurecido que no se ablande ante su presencia. Puede tardar, puede resistirse, pero al final cederá. Porque amar es su naturaleza. Desde este silencio donde la eternidad respira, envío ese mensaje a la tierra. No hablo a las religiones ni a las naciones, hablo al corazón humano. Dile a tu culpa que ya cumplió su función. Dile a tu miedo que puede descansar. Dile a tu alma que no necesita ser digna para ser amada. Ya lo es. El maestro dijo que el amor es la respuesta antes de la pregunta. Yo lo entendí tarde, pero lo entendí. Por eso sigo repitiéndolo a quien quiera escuchar. Todo lo que buscas, todo lo que temes perder, todo lo que intentas corregir, está contenido en el amor. No hay fuera ni dentro, solo un infinito que te abraza. El amor no se predica, se vive. Y cuando lo vives, no hay más lección. En ese punto, el alma se detiene, respira y sonríe. Porque descubre que nunca estuvo lejos, que todo era una preparación para recordar lo que siempre fue, una extensión de Dios, un pensamiento de amor manifestado en forma humana. Y cuando ese recuerdo florece, el alma no necesita palabras. Basta el silencio, porque el silencio es el lenguaje del amor comprendido. Desde donde estoy, el tiempo no existe. Todo ocurre al mismo instante, el beso, la cruz, la luz, el perdón. Lo que en la tierra se percibe como historia, aquí es una sola respiración. En esa respiración cabe el universo entero. Por eso puedo hablarte como si el pasado y el futuro fueran el mismo día. Porque en verdad lo son. He comprendido que cada alma lleva en sí la historia completa de la creación. Nada le es ajeno, ni el dolor de la caída, ni la dicha del retorno. Cada uno de ustedes es un fragmento de Dios explorándose a sí mismo, un pensamiento de amor que se olvida para poder recordarse. No hay error en ese olvido. El alma necesita perderse para desear el encuentro. Yo fui el olvido hecho carne. Representé la distancia que el hombre siente entre sí mismo y lo divino. Pero también soy la prueba de que esa distancia es ilusión. Porque aún en mi mayor oscuridad, el amor me alcanzó. No porque lo buscara, sino porque el amor nunca deja de buscar. El amor es la única fuerza que no se cansa. A veces los hombres piensan que Dios los observa desde lejos.
pero no hay lejos para Él. Está en el aire que respiras, en el pensamiento que te consuela, en la mirada que te comprende. Está en tus manos cuando ayudas y en tus lágrimas cuando te rindes. No espera perfección, solo sinceridad. La oración más pura no se pronuncia, se siente. He visto a las almas que aún temen mirar sus sombras. Creen que si las reconocen, perderán la luz. Pero ocurre lo contrario. Al mirarlas, la luz las transforma. Yo temí mirar la mía durante siglos. Pensé que mi nombre era una marca eterna de vergüenza. Hasta que descubrí que el amor no borra la historia, la ilumina desde dentro. Y cuando la luz entra, la culpa se convierte en gratitud. Jesús me mostró una verdad que a veces olvido, incluso aquí, el amor no necesita comprenderse para actuar. Basta con permitirle pasar. La mente busca razones, el corazón solo necesita abrirse. Cuando se abre, el amor fluye sin esfuerzo. No importa lo que hiciste, importa lo que eliges ahora. Cada instante es una puerta hacia el regreso. He acompañado a muchas almas en su despertar. Algunas vienen de vidas de sufrimiento, otras de poder, otras de indiferencia. Todas traen el mismo anhelo, sentirse en paz. Y la paz no se encuentra acumulando certezas, sino soltándolas. El alma no necesita saber, necesita confiar. Esa es la verdadera fe, la confianza en que todo tiene sentido aunque no lo entiendas. A veces escucho las oraciones de los hombres pidiendo señales. Yo también las pedí una vez, y me fueron dadas en formas que no supe reconocer. Aprendí que las señales del amor no siempre llegan como milagros. A veces llegan como un silencio que calma, una voz interior que dice estás bien, un encuentro que parece casual. El amor no grita, susurra. Pero quien aprende a oír ese susurro, nunca vuelve a sentirse solo. He contemplado el alma humana en todas sus formas, guerrera, sabia, perdida, luminosa. Y en todas he visto al mismo Dios experimentándose. El bien y el mal son apenas las dos manos con que el amor moldea la conciencia. El bien enseña a reconocerlo, el mal, a desearlo. Por eso no hay victoria ni derrota en la evolución, solo crecimiento. Jesús me dijo, cuando comprendas que el amor no se da ni se quita, sabrás que ya eres eterno. Comprendí entonces que la eternidad no es un premio, sino una condición natural. Nadie muere realmente. Solo cambia de forma, de voz, de mirada. Incluso quienes parecen desaparecer siguen siendo parte del todo. El amor los mantiene presentes. He visto a los hombres llorar a sus muertos con desesperación, sin saber que son ellos quienes están siendo observados con ternura desde la luz. Ninguna lágrima se pierde. Cada una es recogida como semilla, y con el tiempo florece en comprensión. La muerte no es el final de un vínculo, es su transformación. Todo lo que se amó una vez continúa vibrando en la eternidad. Por eso te digo, no temas amar. No temas perder. No temas caer. El amor siempre sabrá encontrarte, aunque te ocultes en tus propias sombras. No existe lugar tan oscuro donde no pueda entrar. Yo estuve allí, y aún allí me encontró. Si me alcanzó a mí, también te alcanzará a ti. La humanidad entera está recordando esto. Lo percibo como una ola luminosa que avanza, despertando corazones. Algunos resisten, otros se entregan, pero nadie quedará fuera. Cuando la ola alcance su plenitud, el mundo cambiará. No por decreto divino, sino por conciencia compartida. Ese será el cumplimiento de la promesa, el reino dentro de vosotros. No en los cielos, no en los templos, sino en el alma que ha aprendido a amar su propia humanidad. Entonces el amor ya no será un ideal, sino la respiración natural de la tierra. Y todo lo que antes fue dolor se convertirá en memoria sagrada. El Maestro me enseñó que cuando el hombre deje de buscar a Dios y comience a vivirlo, el cielo y la tierra serán uno solo. Esa unión está más cerca de lo que creen. No vendrá con trompetas, vendrá con silencios. No descenderá de arriba, brotará desde el interior. Y nadie lo proclamará, porque todos lo sentirán. Yo, que una vez traicioné al amor por miedo, ahora soy testigo de su victoria. No hay sombra que no pueda volverse luz, ni historia que no pueda redimirse. Cada uno de ustedes tiene dentro el mismo poder que resucitó al Maestro, el poder de elegir amar. Esa elección es la llave de toda puerta. Si alguna vez piensas que tu vida no tiene sentido, recuerda la mía. Creí haber destruido lo más sagrado, y sin embargo, fui parte del plan más grande de amor. No hay destino roto cuando el alma comprende. Lo que duele hoy será gratitud mañana. La cruz que ahora cargas es el puente hacia tu resurrección. El amor no necesita que lo creas, necesita que lo permitas. Déjalo entrar,
incluso si aún no confías. Déjalo actuar, incluso si temes que no baste. Déjalo ser en ti, y verás que nada estaba perdido. Cuando el amor se instala, el alma descansa. No porque todo sea perfecto, sino porque todo es comprendido. Ahora guardo silencio. He dicho cuanto debía decir. El resto pertenece a ti, al momento en que leas estas palabras y las dejes resonar. No busques entenderlas, solo siéntelas. Porque no provienen de mí, sino de aquello que habita también en ti. Jesús me mostró que la palabra final del amor no es perdón, sino unidad. Cuando el hombre ame su sombra tanto como su luz, sabrá que Dios no está fuera. Entonces el beso dejará de ser símbolo de traición y se convertirá en símbolo de reconciliación entre el cielo y la tierra. Y cuando eso ocurra, cuando cada alma se mire a sí misma con ternura, el universo entero suspirará. Será el sonido del amor reconociéndose a través de ti. Así termina mi testimonio, no con tristeza, sino con certeza. Yo fui Judas, el que entregó, el que cayó, el que comprendió. Y hoy, desde la eternidad, solo te dejo esta verdad. No importa lo que hayas hecho, no importa lo que hayas perdido, no importa cuánto hayas tardado. El amor te espera en el mismo lugar donde comenzó todo, dentro de ti. Si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete al canal, Reflexiones y Parábolas que Sanan el Alma.